Año nuevo, vida nueva. Así que yo he querido empezar la temporada en Las Noches de Ana estrenando nueva copresentadora. Ella es Carlota Seoane. Buenas noches. Buenas noches. Carlota estrena el año aquí conmigo. ¿Qué te parece este reto? Bien. ¿Y la Navidad cómo ha ido? Genial. Pues la Navidad genial y el nuevo reto de presentar Las Noches de Ana conmigo muy bien. Así que allá vamos. Carlota, ¿con qué empezamos hoy? Empezamos con una entrevista a una de nuestras actrices preferidas, María Mera, que está triunfando como Dalia Modista. Pues María Mera, que nos acompañó en el programa de Navidad, vuelve a estar hoy con nosotros y todos los lunes en la televisión de Galicia triunfando como Dalia la Modista. Se acerca la Navidad y aquí en Las Noches de Ana hemos querido ponernos más navideños que nunca y adelantarnos a esa Nochebuena. Hoy lo hacemos con un programa especial y con una de nuestras invitadas que ha pasado más veces por nuestro programa y siempre de una forma, yo creo que muy especial, cuando se casó y cuando ha tenido su primer bebé y ahora de plena actualidad porque acaba de estrenar serie este año. Directamente arrasaron en la televisión de Galicia. Ella es María Mera, yo lo digo siempre, una de las sonrisas más bonitas. Y María Mera, Dalia Modista. Buenas noites. Empezamos con Dalia Modista. Boas noites, que tal? Bueno, vexo que o vermello é o teu cor para esta tempada, María. Pois sí, porque mira, ainda que parece a mentira, todo o que levo feito no audiovisual, que xa levo uns cantos anos, e sempre que iba ás estreas e cousas, o vermello sempre me quedaba apartado porque sempre había alguén que o levaba e ao final dixo, esta ten que ser a miña, teño que ir de vermello, entón doume tan boa sorte que aposto polo vermello, aquí veño de vermello, ademais para o Nadal, que queda fantástico. Di que sí, pois María Mera, que outro día, logo na mesa de sociedade veremos todas as imaxes de o que foi esa premiere, esa estrea da miniserie, e que ibas de diva divina, cando cheguei, esas ondas, ese look de Hilda, pero en vermello. Bueno, María, impresionante. Gustouche, non? Gustoume moitísimo, e que ademais eu defendo que cando eres a prota, vayas de superprota. Claro, eu creo que hai que estar orgullosos do que un fai, eu neste caso estou moi orgullosa do traballo que fixemos, á marxe de que logo fose ben na audiencia ou non, pero foi un traballo, pasamos moitísimos esforzos, foi un traballo no que nos volcamos todo o equipo dunha maneira moi especial e creo que a ocasión o merecía e porque non hai que estar orgullosos do que un fai. Pois María, muller orgullosa, sí. Eso rinte de vermello, que se repite con nos. Bueno, encantadas, esa o sabes, sí, de que estés neste especial casi pechando o ano con nos. María, moitísima sorte con Dalia, inda que compre decir que Dalia non podía haber arrincado con mellor pé. Non. O sea, a estrea foi impresionante, esta semana que se estreou xa na pequena pantalla, unha audiencia increíble. Increíble, estamos super agradecidos, porque, como dicía, desde que rodamos Dalia Modista, que foi no mes de maio, ata agora pasaron xa, isto vai sendo como un segundo parto, porque dicía, xa pasaron tantos meses, e a xente tiña moitísimas ganas de velo, pero claro, había tanta expectación que ao mesmo tempo tiñamos como un pouco de medo, porque cando se crea tan boa expectación sobre algo, sen aínda velo, pois sempre estás aí un pouco tirante de que vai pasar, porque se logo non responde a audiencia como realmente pensa, pero a verdade é que foi increíble, estiveron aí todos apoiándonos, a primeira opción vista en Galicia, 180.000 espectadores, foi maravilloso e contentísimos de que lle gustara tanto, que ao final para iso traballamos, non? Para que os espectadores disfruten. E unha está rodando no mes de maio e a golpe de decembro, xa con frío, choiva e demais, como era o caso da premier, vese xa na pantalla, co traballo feito, que o ves un pouco xa con certa distancia, non? Como te sintes nese momento? Cando ves que a xente se ríe cos pequenos gas de humor, cando ves que a xente se queda super intrigada para ver que pasa, con quen se vai María, que misterio agocha. Eu o día da preestrea, porque tamén é unha aposta aí en estrea para a xente do audiovisual ou os convidados que tivemos esa noite, claro, é un pouco a proba, non? A ver que pasa, entón estás un pouco nerviosa, pero eu a verdade estaba tranquila, en xeral estaba tranquila porque estaba segura de que o traballo estaba ben
E logo é moi curioso de estar ali sentada co resto da xente vendo o capítulo e vendo, a mellor hai cousas que dicía, pois por que se rin aquí? Pois ves cousas, reaccións que a mellor ti non vías e nese momento foi bonito compartilo, sempre é bonito compartir ese capítulo co resto da xente porque ver as reaccións en directo está moi interesante. E a xente en xeral saiu contenta, saiu con moitas ganas de ver o segundo capítulo, que será o importante, que enganchara e ademais ti fuches e podes dicir, non? Sí, sí. E, bueno, ten de todo, ten misterio, amor, intriga, se a xente puido ver e que non o veu, pois que vexa o segundo, que non pasa nada, que se poden enganchar igualmente. Logo que enseguida colles o fío da historia, non? En la que pasan moitísimas cousas. María, moitos actores tamén sirvennos para coñecer a moitos actores e moitos rostros novos. Sí. Nesta serie hai tanto autores consagrados que se levan moitísimo tempo traballando como demos a oportunidade a xente nova, non? Que non fixera nada ou só o mellor teatro, a nivel televisión, que non fixera absolutamente nada e con papéis con moitísimo peso, como é o caso de Cristina Collazo ou de Xoan Fornias, pois eran rapaces pois, que non fixeron nada e teñen un peso importantísimo e, sin embargo, pois, eu creo, desde a miña humilde opinión, que defenden o traballo maravillosamente. Eu creo que lle vai sair moitísimo traballo despois desta serie, ou iso espero. Eu creo que sí. María, xa pasando o tempo de moda, Dalia Modista, que ten un vestiario, era unha das cousas que comentábamos ali, que vestiario máis maravilloso, e o traballo de perruquería e de maquillaxe. Iso é un currazo, Un currazo. Cando estás grabando unha serie actual, pois o tempo de maquillaxe e perruquería pois sempre é menor, pero cando estás en época, xa podes ir horas e horas antes de gravar para poñer os rulos, que marcar o pelo, porque esas ondas son moi características dos anos 50, pois o estilismo é tan concreto, non? Pero, bueno, a verdade é que quedou reflexado moi bonito e logo a roupa, pois, estivo Ana López no vestiario e concretamente o meu, pois, o deseñou Nube Clothes, que é unha firma galega, da que levei o vestido da preestrea e, bueno, moi contentos tamén de darlle tamén cabida á moda daqui galega sen ter que recurrir a outros lugares que aquí temos moda, vamos. Gustouche vestir dos anos 50? Sí. Sentíaste cómoda? Pois sí, encantoume, porque eu penso que os anos 50 favorecen moito máis ao corpo da muller que a roupa de agora, de verdade, porque miña nai dime, é que agora vestides así todo floxo, todo, non sei que roupas son esas. E a verdade é que estilizaban moi ben o corpo da muller, porque marcaban a cintura, deixaban nunca a cadera máis ampla, quedaba moi chulo. E a mí víame moi ben, porque eu acababa de ser mamá, bueno, tiña 5 meses, había 5 meses que dera a luz e, bueno, o corpo non está igual. De feito, favoreceume para estes anos, épocas dos anos 50, estar así un poquinho máis. E ademais, nese momento, non, en serio, vime moi favorecida, claro que sí, eu creo que favorece. Sí, estabas impresionante. María, ademais, eres Dalia Modista e a túa cativa é Dalia. O sea, este traballo vai a ser do máis persoal que teñas na túa filmografía. Fixe moitas cousas, pero a verdade é que todas son moi diferentes, porque claro, dende Matalobos, que non se poden comparar, que tamén foi un traballo moi especial para min, pero este é especial a outro ámbito, non? Porque, como che digo, acababa de ser nai, o primeiro traballo que rodaba despois de ser mamá, bueno, xa acabar antes o Faro, pero así con tanto peso, unha serie de época, era a miña primeira vez tamén traballando como época, e logo ca miña pequena, que ao final, o personaxe tiña outro nome, pero ao final de todo, propuxeron cambiálo, e dixen, bueno, estou encantada que lle poñamos Dalia, unha pequena gran homenaxe para ela cando medre, e espero que cando vexe este orgullosa destos 4 capítulos, que ao final ela formou moita parte deste proxecto, porque eu ao ser pois tamén a protagonista tiña tantísimo peso, o resto dos actores, pois eu levaba a Dalia sempre comigo a rodaxes, entón todo o mundo se volcou moito tamén nos momentos que eu tiña que dar o peito e todo isto, entonces ao final se pensas en Dalia Modista tamén ven xa cabeza a pequena sempre por ali, porque eu nos cambios de vestuario aproveitaba todos os momentos para estar con ela, entón todo o mundo, ela tamén formou parte dese proxecto, claro que sí. Bueno, Dalia, filla de María e de Gale, foi o xoguete da serie. Sí, bueno, máis mimos non podía ter, estaba ali, era chegar e, bueno, claro, cando ves un bebé, pois sempre emociona, non? E a verdade, todo o rodaxe foi fantástico. Contábasme antes que crees que incluso cambiou o feito de ser mamá, a hora incluso de abordar persoaxes e de rodar, un está diferente?
Sí, estás diferente, eu creo que sí, porque nós traballamos moito cas emocións e cos sentimentos, entón, cando vives algo tan importante, que che cambia tanto a vida como é o de ser nai, ou polo menos no meu caso, eu creo que cas que falo todas vamos polo mismo, non? É un cambio tan grande na túa vida, a nivel emocional, na forma de ver a vida, na forma de pensar, todo, entón, iso tamén logo se reflicte no profesional, nos tempos, en todo, cambias, eu creo que hai tamén un pouco deso en Dalia Modista. Outra María diferente, segue sendo a mesma, pero enriquecida con outras cousas, outros valores, outros sentimentos, outras emocións. Entón, cando ti máis teñas diso, pois máis logo podrás mostrar aos espectadores. E, sobre todo, cando pasas de verdad, non? Que ti podes imaginar, crear e facer creer, pero cando vives é diferente. A min facíame moita gracia ahora que lembrabas Matalobos, que eu, bueno, facendo memoria ca serie e tal, eu sempre pensaba, como alguén como María, que de verdade un amor, pode ser tan mala na pantalla. De verdade. Era como, María, de verdade, o sea. Moita xente me paraba pola calle dicindo, pero vamos a ver, con esa cariña de anxo que tes, que parece que non rompeches un plato nunca, e pode ser que seas tan mala, mira que me teño dito pola rúa de todo, de todo, sí. De todo, pero bueno, a xente sempre moi amable, pero a verdade que ese personaxe foi... pero bueno, foi a prova... A miña mellor escola, foi a prova, Ana? Sí, non? Sí. Porque é prova de fogo, eso era, vamos, se saio de aquí, podo facer calquera cousa prácticamente. Bueno, porque... e se convence a alguén de que é malísima, sí. Está claro que eres unha grandísima actriz, María. Bueno, ainda me queda moito por aprender, pero bueno, niso estamos, claro, intentando facelo cada día mellor. De todos os traballos que fixeches, que ademais, bueno, María foi modelo, eu de feito a coñecín na súa etapa cando arrincaba subíndose ás pasarelas, queda sempre algo de todo eso, que é o que ao final conforma esa María que, por exemplo, vemos agora e que acabamos de ver en Dalia? Sí, sempre, todo o que viviches forma parte de ti, non? Entonces, eu creo que ao que son agora é, pois, o resultado de todo o que vivín pois, todo este tempo atrás e todos os traballos e todo axuda, aínda que a veces pasen cousas malas ou non esteas contenta co resultado, pero creo que ao final hai que mirar a parte boa e sempre aprendes. E se sirve para aprender, pois mellor, porque logo no seguinte darás máis de ti, non? E dunha forma mellor. Entón, pois claro que sí, todo forma parte e hai que ver sempre o lado positivo, polo menos, non? Ahora que estamos en Nadal hai que ver sempre mellor os lados positivos das cousas. Gustache o Nadal, por certo? Sí, sí que me gusta. De sempre ou máis agora que tes sempre me casa? gustou. É verdade que hai sempre como unha época, cando é pois noite boa, así que me entra como un pouco de nostalgia, ou quizá ou tristeza, non sei, porque tamén son unhas épocas que recordas moito pois a xente que o mellor da familia que non está, ou a mí sempre hai un día no Nadal que se me dá por chorar, porque sí, porque, bueno, eso é xa moi sensible demais, pero que me transmite unha cousa emocionalmente rara, non bonita, pero ao mesmo tempo hai sempre un día que te lembras, pois, ao mellor desas persoas que xa non están na familia, ou entonces ten ese punto, pero bueno, sí, é bonita, e agora con nenos, pois que che vou dicir? A ver, ainda Dalia ten un ano, pero claro, espollo que a partir de agora... O ano pasado é verdade que xa viviches como nai, sí, pero con bebé sí, pequenísimo, recién nacido. Naceu en novembro, ¿no? Ela, o sea que pasei o Nadal así, acurrucadiñas as dúas. Teño vos recordos diso. Este ano que xa Dalia non para, este ano que Dalia xa corretea por ali, que vai ao parque, mira a tenda de xoguetes e señala a tenda de xoguetes, e vai ali e ve todo, quere tocar e empeza, e fala a seu propio idioma. É increíble, digo, a partir de agora imagínate, Ana, vai estar isto, vamos. Sí que, pero con nenos vivese diferente, claro, porque eles teñen tanta emoción e tanta ilusión por esas datas que ao final, claro que te contaxian. Como se viven na túa casa? Porque ademais, bueno, ti estás casada con un home de orixe paterno palestino, como se vive a Nadal na casa dos Javer guión Mera? Pois moi normales, a verdade, moi en familia, eu son unha rapaza moi familiar desde sempre, e nada, o que intento é pois compartila cos meus pais e cos meus irmáns, entonces pasamos algúns días en Vedra, vamos a cear cos meus pais, neste caso cear, a veces movémolo xa como a comida, como Dalia ainda é pequena para que, pois para aproveitar mellor o día, entonces adaptámoslo un pouco ao noso interés. E logo outros días, pois vamos para a familia de Galep, e ali para que ten os outros primiños tamén, e nada, xogando ali, pero
como calquera das outras familias, penso, como a maioría, sobre todo moi familiares, porque a familia de Gallup tamén é moi familiar, porque hai xente que non o é tanto, non? Pero neste caso os dous somos moi familiares, entón aproveitamos moito tempo para estar con eles, e ora Dalia cos avós e cos primos, e así. María, modelo especial para Noiteboa e para fin de ano? Ai, agora ca nena, Ana, modelo especial, non sei por que é difícil, porque ti imagínate, teño que andar polo suelo tirada cada 2x3 buscando xoguetes, xogando, non teño nada pensado, porque tampouco teño pensado salir, non, de festa, nin nada, pero bueno, si poñerei algo especial, pois ao mellor para a Noiteboa ao fin de ano, unha roupiña máis elegante, con máis brillantiños, esas cousiñas, pero pouca cousa máis, porque hai que estar no que hai que estar, e agora mesmo toca exercer de mamá 100%, ademais eu son desas que me implico de verdade, se hai que tirarse no suelo, hai que tirarse, e se hai que... E non pasa nada. E non pasa nada, e logo, pois, cando comen e te manchan, e estas cousas todas, pero bueno, forma parte do que é ser nai, e hai que estar así, non? María, pois, de verdade que estou moi feliz de que estiveses aquí neste programa especial. Estou segura, xa nin o vou a desesar, porque estou segura que Dalia Modista xa é un éxito, así que isto non se vai torcer. Pero espero, de verdade, que volvas, que non teñamos que ter outra estrea para que volvas e que teñas unha excusa para ter que volver, porque sabes que está a tua casa. Moitas gracias. Estamos no Nadal, invitamos a todos os amigos que son a súa casa e sabes que... Eu estou encantada de vir aquí, de parte, xa levo vindo aquí como ben dixeches ti, porque me lembraches ali aos meus comezos de eso de modelo, digo, mi madre, onde quedou eso? Pero xa viña aquí daquela, o sea, que xa levo vindo, outro día pensei, canto hai que coñeceu a Ana, pero xa hai moito que te coñezo. Moito que nos coñecemos, sí. E, bueno, pasei por aquí, sí, unhas cantas, estou encantadísima de que me convidedes, de que pensedes en mí, eu feliz de estar aquí, así que espero que non haxe outra estrella que veña antes, así polo medio a falar, pois do que sea. Sabes que eu sou moi faladora e falo do que faga falta. María, pois volve cando queiras. Moitas gracias. De verdade de corazón que estáis da tua casa, e de verdade de corazón que estou moi feliz de que neste especial de Noiteboa contar contigo aquí. Gracias. Pues María Mera, yo muy feliz de que sea nuestra primera invitada hoy, nuestra primera amiga que pasa por este especial de Navidad en el que recibimos a toda la familia de las Noches de Ana. Y si hemos hablado de proyectos del audiovisual, de cine y de la televisión, también queremos hablar de música. Nuestra siguiente invitada también ha vivido un año muy especial y hoy viene para recordar ese gran momento que fue el estreno de su primer disco A Cuentagotas y contarnos muchos proyectos que está viviendo en este final de año. Es Cris Román. ¿Y con qué seguimos? Seguimos repasando grandes momentos como el que nos trajo Cris Román con su guitarra. Pues Cris Román, que estuvo aquí en nuestro programa y nos cantó así de bonito. Respirar, dicirlle hola ao mundo aferrada a túa man, encher de vida os segundos que podemos compartir, promesas que cumplir, camiños que seguir. Son unha forza que desprende o seu calor, unha loitadora que non se amedrenta, unha compañeira para ti, unha volvoreta despistada, pispireta, un río que flúe desesoso por vivir, aberta de brazos, unha doce aperta, sabes que só quero ser feliz, contaxiando a todo o mundo este amor inmenso que eu se necesito compartir. Darará, 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 darará. Continuar, seguir o meu camiño sen mirar atrás, aprendo do vivido sen vacilar, que todo o que consigo solo sirve compartido, se teño que no queira celebrar. Darará, 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 son unha forza que desprende o seu calor,
unha loitadora que non se amedrenta, unha compañeira para ti, unha bolboreta despistada, pispireta, un río que flúe desesoso por vivir, aberta de brazos, unha doce aperta, sabes que só quero ser feliz, contaxiando a todo mundo este amor inmenso que os necesito compartir, que os necesito compartir, que os necesito compartir. En nuestro programa no puede faltar la moda, y de ella nos hablaron en fin de año Marisa Ríos y Maike Iglesias. Pues ellas nos traen tendencias en moda y decoración. En un programa como el nuestro no podía faltar la moda ni las tendencias, y de ello vamos a hablar con dos de nuestras invitadas que vuelven a casa por Navidad. Marisa Ríos, buenas noches. Aquí estamos, como el almendro, volvemos. Y también con nosotros, Maike Iglesias, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería además que vinieran representando un poco a lo que es la esencia casi de nuestro programa, que son los premios elegantes, y ellas son dos de nuestras súper elegantes oficiales. Os quedó para siempre el título. Para siempre. Sí. Además fue de los por lo menos ¿Tú la el primera primero? edición, sí, que fue una sorpresa brutal, sí. Maika, la primera edición ya con zapato, Sí, con que mi eso da zapato. mucho... Sí, nunca no lo mucha creí. tranquilidad, porque Marisa estuvo así nominada Sí, varios sí. años. Marisa era de las que siempre estaban en las quinielas. Y era como que sí, pero no. no, sí, pero no, ¿dónde estaba? Y al final, Arrasando con su zapato. pues sí, y feliz de la vida, ¿eh? Muy, muy orgullosa de tenerlo, encantada. Pues con ellas queríamos repasar un poco todo lo que ha sido este último año en tendencias de moda y de decoración, y también hablar un poco de lo que va a ser el futuro y de las que pegan más, las que no nos han convencido, y sobre todo de lo que vemos estas fiestas. Repaso a este año, por ejemplo, en decoración, ¿qué se ha llevado? Es que va a una velocidad de vértigo lo nuestro. Y también decir que va muy parejo con la moda. Es curioso. O sea, realmente ahora lo que se llevan, los colores que se llevan en moda, se llevan en decoración. ¿Sabes? Por ejemplo... O sea, vamos conjuntadas, nos ponemos no, en pero casa, tipo sí que hay una Preisler, y cierta conjuntadas. tendencia, ¿no? No así conjuntada, pero sí. Por ejemplo, el amarillo que se llevó tanto este verano, se llevó mucho también en tejidos, ¿no? Y demás. Luego hay otras cosas que no, pero sí que va bastante parejo. Es ¿Cada cuánto curioso. cambiamos la moda? ¿Tenemos la misma cadencia que tenemos en moda en temporada otoño-invierno, primavera-verano? A ver, bien es verdad que hasta hace poco aquí lo que era decoración, o sea, interiorismo no se entendía. La gente aquí iba y compraba muebles y amueblaba su casa, ¿no? Y ya para toda la vida. Y ya para jamás. toda la vida, que lo heredaban sus hijos, y ya cuando se moría el paisano, en San Juan tiraba la cama, ¿no? Pero ahora la gente no opina así, y quiere cambiar a menudo y tal. Y luego ya los proveedores, o sea, por ejemplo, lo que es en papeles y papeles pintados, cada septiembre y enero hay cosas nuevas. Yo, por ejemplo, ahora me voy a ir a París en enero, y hacen todas las fiestas de todos los proveedores de telas, Gastón y Daniela, Elitis y tal, y hacen la presentación en París, ¿no? Y luego ya con respecto al mobiliario y demás, también es que va muy rápido y es también muy eclético, se va mucho la mezcla, pero sí va muy rápido. Bueno, y parece que no lo que hablabas antes, que antes parecía que la decoración era una cosa en la que ya le poníamos directamente en casa y nos olvidábamos de eso, y ahora realmente la cambiamos con frecuencia, incluso con temporadas, porque parece que no, y el cambiar pequeños objetos, que a veces pensamos en decoración en grandes dimensiones, y a veces cambiar pues unos cojines, unas mantas, unos jarrones, unas velas, unas cortinas o unos stories, y ya tenemos un cambio total. Incluso como la moda, por ejemplo, puedes llevar un vestido de, por ejemplo, de cualquiera de los de Inditex o lo que tú quieras, y luego llevar unos zapatos o una chaqueta pues de Prada, yo qué sé. Claro. Bueno, pues en lo nuestro pasa un poco lo mismo. Tienes un buen sofá, pero luego a lo mejor te apetece hoy tener una mesa de centro, una mesa de esquina, que la puedas cambiar a menudo, lo que tú dices de los cojines. Pues es un poco lo mismo. La gente no quiere ver esas casas estáticas para siempre jamás, sino que pues llegues al final del día, es donde lo que te reconforta llegar a tu casa y estar a gusto, ¿no? Pues no te apetece ver siempre lo mismo, y tampoco vas a hacer
una gran inversión, porque tampoco están las cosas como para eso. Entonces, con pequeñas cosas le puedes dar pues un cambio sin meterte a mucho gasto, porque con mucho gasto todo es fácil, ¿eh? Sí, eso también es verdad. ¿Y en moda? ¿Qué tendencias vimos este año, así haciendo un poco de memoria, de las que pegaron más fuerte? Mira, yo es que además no es coincidencia absoluta, ¿eh? Porque tenía anotado lo del amarillo, porque a mí particularmente es un color que me apasiona, me vuelve loca. A mí es mi color preferido desde niña. El amarillo, pero en todo, o sea, en las flores, en los accesorios, incluso en ropa y demás. Y siempre me costó encontrar ropa amarilla, siempre, tanto para mí como para los niños, que yo desde que nacieron los niños, todos los veranos, porque es un color que hasta hace poco en invierno pues no pegaba mucho. Pero en verano todos los años les compraba algo amarillo a los dos. Y hasta este año pues me costaba muchísimo encontrar algo amarillo. Y ahora estoy encantada, desde el año pasado he estado encantada estas temporadas porque había variedad, muchísima. En toda su gama de colores. Efectivamente, en Hasta... todo el abanico, claro, de los amarillos, que a mí me apetecía más el más intenso, un amarillo así muy fuerte. Pero podías encontrar pantalones, chaquetas, jerseys, zapatos, todo. Y me volví loca con el amarillo. No abusé del amarillo, pero fue una de las cosas que más me gustó. Y ojalá se siga llevando. Quizás no así tan fuerte, porque yo creo que esto necesita, la moda como siempre es cíclica y necesita que pasen unos años, cambiar un poco el chip para que luego vuelva con fuerza. Bueno, viene el verde, ¿no? En decoración costó muchísimo el amarillo, introducirlo. Porque os acordáis, hace como 20 años a cada casa que ibas tenían la casa pintada de amarillo pollito. Sí, Era sé todo de lo que me amarillo hablas. la casa amarilla y toda la madera blanca. Y te digo una cosa, cansa muchísimo el Claro, amarillo. entonces... Lo digo yo por experiencia, cansa mucho el amarillo. Entonces, cuando empezó otra vez, y hubo una época en que era imposible encontrar, por ejemplo, un amarillo en un catálogo de telas. Imposible. Y ahora viene como primer color de la gama, ¿no? Costo, y ahora la gente, ¿qué pasa? Que con tonos más neutros, porque antes incluso se ponía con aquel azul cobalto esperpéntico, ¿os acordáis? Porque además la gente no sabía combinar el amarillo, porque era un Combinaba color que con no el se azul. utilizaba ni en decoración ni en moda. Y ahora evidentemente sales y lo ves en las tiendas, ves los escaparates, ves que lo puedes combinar, que es un color Es fácil. muy cálido. Es fácil, Y al final, sí. o sea, a mí lo el puedes- amarillo con el gris, por ejemplo. A mí con gris, me con encanta. blanco me parece espectacular. O sea, hay muchísimos tonos, la gama de los morados, berenjenas, en toques muy puntuales, pero combinados, no como base, pero combinados así con amarillo, me parece muy elegante también. O sea, que es muy fácil de combinar, pero un color que no se utilizaba, yo creo que un poco por ignorancia, por no saber cómo ponerlo. Y lo que dices tú del verde es el Pantone de este año, el verde. Sí, Igual que el total. rosa fue, por ejemplo, el rosa ese Sí, un poco... talco, que aquí cuesta Sí. también, por ejemplo, la gente lo asocia a habitación niña. Tú le dices a una pareja de poner un sofá rosa combinado con gris, que es precioso de bonito, es difícil. Sin embargo, tú lo ves por ahí, los nórdicos lo usan muchísimo. En A un mí- sofá, en no sé A mí qué. el rosa talco no me molesta especialmente. Me chirría mucho más el azul bebé. El azul bebé es un color Sí. que yo le tengo una cruz Sí, encima sí, es y no lo feo. quiero ver ni en pintura, se lleve o no se lleve. Paso del Pantone, pero yo no quiero. No quiero, no. Paso, me revelo. El azul bebé que se llevó tanto ahí atrás. Sí, a mí y ni es un uno ni color otro. que... Yo nunca fui de rosas tampoco. O sea, sí que hay rosas bueno, el así, rosa- Sí, pues a mí- empolvados yo qué y demás, sé. que Sí. para un momento sí, pero en general no utilizo mucho los rosas. Y el porque no verde, es y un el color verde que- también. Es un color Los verdes, que viene sí. mucho. Y Sí. Y que es un tono que yo creo que favorece a todo el mundo, independientemente que tengas una Yo piel ya no me oscura, creo una eso piel de- blanca, yo no me que creo seas eso morena, de- que seas rubia, pelirroja. Yo creo que el verde sí. Anda, que no hay gama de verdes, ¿eh? Bueno, sí, ese verde es que se súper pone ahora, extensa. ese como un agua, pero, por ejemplo, yo el verde manzana, ese es el de la que tengo yo la X, como tú tienes al azul. Me resulta... Bueno, pero me- eso es complicado. Yo Pero entro en una los verdes habitación apagados, en ese color suaves, y me da yuyu, no sé, sabes que hay cosas que son de sensaciones y Sí, vivimos totalmente. de sensaciones y de emociones. Bueno, pues a mí ese me hace sentir incómoda, me da frío. Pues ya lo estás cambiando. Sí, Porque ya tú no lo puedes. pongo. Ese, claro, ya no lo pongo. vete a otros verdes, vete a otros verdes. Bueno, y en cuestión de prendas así, ¿qué es lo que más os habéis puesto este año? Uf, mira, yo plumíferos XXL, que por fin, bueno, aquí que estamos en la tierra, este año no, que estamos maravilladas en esta California. Este año yo que tengo California. 20.000 Pero plumas fíjate que y tenemos nos hemos ido... plumíferos de todos los colores, porque nos Lo hemos sabía. quitado del plumas
gris o negro o marrón, y ahora puedes tener plumas plateados, dorados, fucsia, verde, amarillos. Bueno, y antes azul. eran súper estándar, así muy Claro, alargados, efectivamente, y ahora tienes de tienen mil formas, cortos, largos, con manga ancha, con manga estrecha, con cinturón, con botones, con cuello, o sea, de todo tipo. Entonces yo creo que el mundo plumas de repente ha abierto los ojos y nos ha maravillado con toda una gran extensión de... que es también, que no pesa, Y Sí. es muy cómodo. Y que es muy apropiado para esta terriña nuestra. Sí, sí. Ya digo, ahora no, pero sí. ¿Ves? Entonces, a mí sí que me encantan este año las plumas. dejasteis las Hunter, que yo no acabo de... Es que no me gusta nada, y todo el mundo con ellas no me gusta nada, y ya sé que a ti te encanta. Sí, a mí me encantan, a mí sí. A Yo mí mi sí. hija, algunas piezas he cogido a mi hija A mí sí, pequeña. pero- A mí me gustan las No digo que Katiuskas colecciones, pero es lo más Pescanova de típico. toda la vida, en amarillo. Después Bueno, unas pero Hunter año- amarillas sí pero es este lo año más. no las pudimos poner. Y este año nada. Él se Bueno, lo ponía a la gente no que lo las digas quería con ese sacar a la tonito que calle. te he hecho, ¿eh? No lo digas con ese tonito que Yo te he no hecho. quiero Estoy ponerlas. feliz de yo igual, este tiempo. que yo feliz. además no tengo patatas ni lechugas para que no se me Claro, estropee. Que yo claro. digo, ya van a empezar ahora. Es que no se van a dar las patatas, no se van a dar las verduras. Da igual, las compro. No os importa. No quiero sol. Mira, otra tendencia que me encantó a mí, que vino ya bueno, desde la primavera pasada y demás, es todas las blusas y camisas que teníamos con hombros al aire. O sea, el enseñar los hombros, a mí particularmente, me encanta. Me encantan esos escotes que vas con los hombros al aire, o un hombro solo, escotes asimétricos, o los dos. Pero pegaron muy fuerte muchísimas camisas y demás que venían así. Y a mí particularmente me gusta mucho porque creo que es una forma de no llevar un escote exagerado que según en qué cuerpo puede parecer o no pues un poco indiscreto y un poco soez en ocasiones, porque no todo el mundo tiene un escote bonito, no todas las mujeres tenemos el mismo volumen de pecho, entonces depende del escote que utilices, puede ser muy elegante o no, pero los hombros yo creo que rara es la mujer que tiene los hombros feos, es muy raro. Y creo que más o menos a todas las mujeres le favorece el enseñar los hombros. Entonces fue una moda muy favorecedora que le sacamos mucho partido y que espero que continúe en el próximo año. Pues esperemos. De todas formas, una amenaza que a mí me trae frita es el adiós al pantalón pitillo. No. No, el pantalón no, pitillo claro. forever. No. Yo soy Pantalón fan número pitillo uno del forever. pitillo. Y me estaba acordando que una Con tendencia que tacón, empezaron... sin tacón, Pero con empezó ya un deportividad, poco dentro de una las trompetas el 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 año Y pasado subir. parecía que... y no. Yo O creo sea, que que el pantalón mira, por pitillo ejemplo, nunca o sea, vamos, jamás. digo yo el de campana, Sí. que el año pasado parecía que quería empezar ahí a Sí, pero bombardear no las llegó a celebridades. despuntar. No. Fue también como que quiero, y se vieron así momentos puntuales, pero no había una tendencia Y los brutal en la talles que calle. subieron otra vez, y a mí me recuerda siempre a los que usábamos ahí atrás, que era como, no puedo con esto. Y no, Sí. O sea, no me acaba de... O sea, cada vez los tengo, como los ves más, es como que te choca menos, pero es que no me gusta nada, me recuerda a esa moda... Sí, los a mí de tampoco. talle, yo ya Talla claro, alto. Los Sí. de talla alto, yo ya estoy acostumbrada a Así que luego ves gente que realmente se lleva, se lo pone. A mí no me y gusta queda nada. A mí, por ejemplo, no lo puedo entender. A mí me da igual que se lleve no sé qué. Es que si no te queda bien, ¿qué? Claro, Tienes tienes vamos a pata ver, muy hoy por larga. hoy que no hay una única moda, hay muchas tendencias diferentes, muchas modas en el mercado, todo el mundo puede vestirse acorde a su estilo sin ir un poco distorsionando, ¿no? Sin salirte un poco de las tendencias que están marcadas. Entonces sí que es verdad que a veces ves gente, a mí sus pantalones me espantan también, con un montón de Tienes que botones, parece que vas tener- como tienes que encorsetada tener pero de abajo arriba, en vez de Unas arriba piernas abajo. larguísimas y un Sí. cuerpazo. Y un cuerpazo, o sea, cuerpazo. Y un gente, por señor ejemplo, culo, perdonadme, claro. porque esos pantalones o tienes un pandero bien puesto sientan fatal, fatal. Bueno, esos son de los que no acabaron de calar en nosotros, ¿no? Las transparencias, por ejemplo, otra cosa que vino muchísimo, que a mí también, según cómo se utilicen, y siempre sin caer en la vulgaridad, pueden ser muy femeninas y podemos sacarle mucho partidos, y depende en qué momento del día. Tampoco valen para todo el mundo. O sea, yo a las 12 de la mañana hago una transparencia a trabajar, no me parece muy adecuado. Pero bien utilizadas y, bueno, con cierta gracia y cierta coquetería, pues me parece que son... ¿Sabes qué también pasa? que Que tienen un comentabas punto. tú hace un momento, yo creo que algo que es la clave, porque para mí el antiestilo es precisamente el utilizar todo el mundo por decreto cosas que no te quedan bien, y además es que muchas veces yo veo en la revista pues mezclas de tendencias que me gustan lo que es en esa edición de moda, ¿no? Entonces ese editorial me parece maravilloso, pero luego ni me veo, ni lo sé defender, ni nada. Y entonces me hace muchísima gracia las que van de súper estilosas por el mundo mundial y dices, por favor de mi vida, si no sabes defender eso, vete para tu casa, sácatelo, no te lo pongas. O sea, porque queda feísimo, ¿no? Sí, Directamente.
Y entonces, un poco también va al hilo de esto el saber utilizar qué cosas y para qué cosas, ¿no? A mí la moda lencera, en líneas generales, me gusta. Y me gusta con mezcla de jerseys, así gruesos, me gusta con chaquetas y tal. Pero claro, moda lencera, 8 de la mañana, me voy a trabajar. Claro. Llueve a mares, ¿qué haces con una moda lencera? El ridículo, de estas? o sea, el ridículo más absoluto. Porque lo que no se puede pensar es que porque se lleve una prenda tú te la puedes poner y encima en cualquier momento del día. Que eso yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Hemos aprendido mucho de cómo vestirnos, de cómo utilizar la ropa, de cómo combinarla y demás, pero ahora yo creo que nos queda una asignatura pendiente que es, si esto se lleva, ya parto de la base de se lleva, me lo pongo, me queda bien, me veo favorecida, sí. ¿Cuándo me puedo poner esto? O sea, la gran cuestión es cuándo te lo puedes poner. Evidentemente a las 12 de la mañana no puedes ir con la misma ropa que te vas a poner a lo mejor un jueves o un viernes que sales a una cena. Yo creo que no. Y hay muchas personas que se creen que todo vale para todo el momento del día. A mí me gustan los brillos, sí, me gustan los brillos también, pero no entiendo ir a las 9 de la mañana con unos brillos. Pues a lo mejor con un jersey de punto que tiene cierto brillito, pues sí, vale, pero no con una camiseta con lentejuelas o con... Depende un poco, por eso creo que al final hay que saber un poco cómo utilizarla. En todo, ¿eh? El pijama, perdóname, esto tenemos que hacer una mención especial. Estos trajes tipo pijama, que yo creo que no son trajes tipo pijama, son pijamas literalmente, llevados a la calle, pero pijamas, porque es el mismo corte, el mismo tejido, o sea, exactamente igual. Le ponen un tacón y un abrigo y se creen que van vestidas. Me espantan, por favor, también, que desaparezca esta tendencia ya. Hay un poco también este punto de todo vale, ¿no? Y no todo vale. Y luego esto en concreto me espanta. Que hay gente que todo vale cuando tiene un estilazo y lo lleva bien, pero cuando haces eso y no sabes llevar, es horrible. No es como lo mío, bueno, voy a mezclar. No, o sea, en mi es exactamente igual, por ejemplo, voy a mezclar, que ahora se lleva mucho lo eclético, voy a mezclar, ¿no? Lo eclético, entonces llegas allí y dices... Cuidado. ¿De qué avión cayó esto? O sea, es así como... Claro. ¿Y dónde cayó se dejó? ¿No? Entonces, sí. no sé, claro. Yo hay cosas que no me atrevería nunca a moda a llevar, porque... Y yo creo que además es importantísimo que con lo que lleves estés a gusto. Y que te veas tú bien y que sea creíble, ¿no? Lo que llevas puesto, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. Eso, o sea, bueno, yo no sé qué opináis, pero el pijama le favorece a alguien. Horrible. En casa puedes estar con un pijama fabuloso y maravilloso y súper lucida y te llama un vecino y abres la puerta y estás ideal de la muerte, pero para salir a la calle no. Yo el pijama, en teoría, o sea, de verdad, no lo veo para salir a la calle. Es una moda que quiero que desaparezca ya. O sea, fuera, borrón y corta nueva. Eso no lo admitimos. ¿No? Aquí no llegó, ¿eh? No. O sea, aquí no, bueno, aquí no como siempre vamos un poco... Sí, por detrás, sí. Pues gracias a Dios no nos ha dado tiempo a meternos y esperemos que ya, cuando queramos meternos ya no lo tengamos a nuestro alcance. Ya vamos fuera de onda, ¿no? Sí. Pero sí que, por ejemplo, mucha sudadera, ¿no? Seguimos viendo todo este año, sudaderas de todo tipo, más o menos coquetas, o sea, ya no es la típica sudadera de corte un poco deportivo, sino que ya se han ido un poco enriqueciendo los tejidos, ya se han ido pues añadiendo ciertos accesorios que le dan un poco más, que las visten un poco más. Eso a mí no me molesta. Fíjate que al principio decía, buf, sudadera, vamos a vestir con sudadera. Y he acabado entrando por ahí. Y ahora me parece una prenda es como todo. cómoda y coqueta. ¿Sabes a mí qué me pasa con ese tipo de prendas? La sudadera, las zapatillas deportivas y tal. Las veo y me gustan, pero luego en mi día a día no es algo que acabe de encajar realmente, claro, por mi agenda. Claro, efectivamente, tu día a día y tu agenda entonces no conciben eso. Claro, es que al final voy siempre un poco... De menos. Claro. Que sientes vestida de menos. Claro, yo en mi día a día con una sudadera mona estilo, ¿no? Me parece fabuloso porque voy cómoda a trabajar, voy estupenda al patio del cole, entonces sí que me costó entrar, pero entré en el mundo de la sudadera y eso sí que quiero que continúe. ¿Tú tienes sudadera? No. Yo no me veo. Es que yo no te es que veo no te nada pega tampoco, Maika. No me veo nada. No te pega. A lo mejor un domingo para ir a la playa, ir a pasear por la playa, le cojo una a mi hija, pero no me encuentro, me siento así como un Michelin. Claro. O sea, es así como, no. A ver, las zapatillas, no, pero... me pasa lo que dices tú. Sí que ahora, por ejemplo, me costó también, pero ahora cada vez me voy acostumbrando y vas tan cómoda y luego cuando te vas a ferias que necesitas ir comodísima porque te mueres y bueno, como ahora hay cosas tan ideales y que visten muy bien y tal y bien llevadas, sí que hay, sí que empecé... Fíjate una zapatilla con un vaquero así tal y una americana, abrigo, una americana estilosa, me cuela. Sí. Sí, a mí también el mundo de la zapatilla deportiva también me costó entrar y al final entré y estoy encantada de la vida. Y aparte es que ahora también, bueno, las tienes de piel ideales, incluso con pieles trabajadas de todos los colores, entonces también te permiten,
bueno, pues ir combinando, no es la típica zapatilla deportiva de goma blanca, hay también infinidad de tonos y de tejidos, ¿no?, para coordinar. Yo a ti te veo más con terciopelos, ¿ves? Con terciopelos, con camisas con volantes, que también se llevaron muchísimo este año, Bueno, pero sí es más... Pero sin embargo yo de terciopelo exactamente no No, lo veo. no tampoco. Ah, pues yo sí la veo con una blazer así de terciopelo, ideal, sí. Me acabo de comprar una, fíjate. Pues no. ¿Ves? Ahora que lo pienso. Y otra moda, me da fíjate que es mucho así juego, como ¿eh? muy ochentera, que a mí no me llegó a convencer en esta vuelta que bueno, realmente yo creo que es una moda de los 80 que tenía que haberse quedado ahí y no volver las bomber. Estoy aburrida de ver bombers por la calle, con bordados, sin bordados, con tejidos brillantes. Me gustó en su momento, yo tuve un par de ellas, aparte me acuerdo, llevaba una que llevaba 4 rosas bordadas en la espalda y ponía ahí charro, un letrero enorme bordado, la típica, de hecho la tengo todavía en el armario metida, pero la tengo, pero ahora las veo y digo, esto está ya, cuando abusas mucho de una tendencia, una moda, o te la has puesto tanto, que vuelva al cabo de los años, aunque modifiquen un poco, a mí particularmente, digo, no, hay cosas que ya hay que dejar en el pasado. Pues vamos nada, a continuar evolucionando. las bomber fuera. Oye, y nosotros en esta época que hablamos tanto de fiestas, ¿cuál es el modelazo más impresionante que os habéis puesto vosotras? Ay, yo tengo un vestido para caerte para atrás de burbuja de Freixenet total. Sí. Que estoy deseando volver a ponérmelo y no tengo ocasión. Bueno, pero estamos ahí, fin de año. Mira, fue un vestido, yo creo que fue el vestido que más disfruté y más bonito que he tenido nunca. Es dorado por completo, brillante, bordado todo con cristalitos dorados de arriba abajo y tiene toda la espalda al aire, hasta el final de la columna, toda la espalda al aire. Abre abajo, hace como unos godés, todo con lentejuelas doradas. Tira un tirante hacia aquí con un escotazo brutal que yo hace años me podía permitir antes de tener niños, porque eso, bueno, pues se sostenía estupendamente todo solo y sin ningún añadido. Y ese fue el vestido más bonito que yo he tenido nunca. Y además me lo puse para una boda que tuve de noche un 31 de diciembre, un día de fin de año. Y lo disfruté y lo tengo ahí guardado como oro en paño. Digo, bueno, tú eres muy de guardar cositas yo y de repente todo, Marisa siempre llega a una fiesta y Diógenes sorprende. en Belén. Diógenes en potencia aquí, Marisa, ¿no? Sí, sí. Yo es que guardo, o sea, todas las a Marisa la llamas fiesta, así, yo la recuerdo de llamarla cantidad de veces de ¿y qué te vas a poner? Bueno, no sé, ya miraré, algo tendré por ahí. Sí, y entonces la abro ves cajas, tengo cajas súper con divina de cosas la fuera. muerte y es, no, este vestido lo tenía de... Le hace. Suerte Sí, que tiene sí. que le sigue sirviendo. Pues claro que es eso. Ah, sí, eso es una suerte. Eso es una suerte. Sigo entrando, gracias a Dios. Por eso, de eso momento. es una suerte, sí. Maika, y tú momento tienes sí. un modelazo ahí. Yo este año, es que fui a muy poca fiesta yo este año. Bueno, yo No el que te tengo hablo es de así- hace, pues no sé si 5, no más, a lo mejor 5 o 6 años. Pero ahí lo tengo, ¿eh? Está esperando su momento. Yo tengo, bueno, si es de hace tiempo, me había regalado Charo de Due un vestido que tengo guardado allí que no lo tiraré nunca y es uno de mis vestidos favoritos. Lo llevé alguna vez a algún premio del correo y es un vestido que me sigue encantando. Es muy sobrio y muy sencillo, pero tiene ese toque de Due. Sí. Que Es tan tiene- especial. que es tan especial. Y tan reconocible. Sí, sí, Es sí. muy reconocible, sí que es muy verdad, esa es la palabra, es muy Pues reconocible. yo lo tengo allí, vamos, lo puse en alguna ocasión del correo, pero claro, son de esas cosas que ya no voy a volver a poner. No sé si las voy a volver a poner nunca más, pero de lo que no me voy a desprender nunca más. Fue un regalo que me hizo ella, con lo cual todavía le tengo más cariño. Claro. Ujú. Y por el contrario, ese modelazo de, ugh, ¿cómo me pude haber puesto Bueno, de esto? esos en los 80, 23 millones tuve yo de esos, pero ¿cómo podía ir así? Te ves en las fotos, con aquellas sombreras y aquellas permanentes y aquellos brillantes en las orejas que yo pensé que tenía 80. O sea, yo creo que me veo ahora más joven que con aquellos modelos que teníamos en los 80. Yo los recuerdo como un espeluzne. Y nos sentíamos estupendos, Claro. íbamos horribles. Claro. Yo creo que fue la peor Yo época para tengo la ropa, varios, ¿eh? de esos tengo varios, no tengo uno solo. Los de queremos Tengo un olvidar. corte tienes de varios. pelo secreto, que libre me Dios que algún día salga alguna foto, porque eso es para morirse del susto. Que mi madre cuando me vio entrar en casa lloraba, además cuando me dijo, tu pelo, por Dios, y eso fue uno de los mayores errores que he cometido en mi vida, que no pienso desvelar cómo era, porque era espantoso. Pero modelos, yo recuerdo especialmente, como decir, por Dios de mi vida, yo no era consciente de que salía así a la calle.
O sea, unas medias de tenía espuma madre. blancas, Claro. con una minifalda vaquera y una zapatilla tipo All-Star abotinada, y aquellas guatas que dices, tú digo, pero de verdad yo... Y con una beisbolera, las mangas estas blancas, así como de... Ni siquiera la piel, era como una polipiel. Y de eso no hay fotos, pero yo lo tengo aquí grabado y digo, madre De verdad, mi vida. media Es que no te- blanca sin ir disfrazada de enfermera. Horrible, No me lo puedo creer. horrible. O Bueno, sea, sí. ese Los panty 80 de espuma yo creo que es de las blanco... épocas así más feas. A mí- Es chunga. Chunga. Estilísticamente es una época sí, chunga. fue una época súper divertida, Sí. porque yo creo que Iba a fue decir, súper que luego yo divertida, era muy feliz, bailamos lo es que verdad. quisimos, Y éramos la música, felices. La música de los 80 es lo Genial. mejor del mundo. Socializábamos más que nunca, éramos todos Yo maravillosos. recuerdo y- estupendo, pero joder, la Sí, ropa. pero la ropa. Lo mío el fue estilismo matador, era ¿eh? tela. O sea, yo tuve ahí un lapsus importante. Madonna, claro, es que hizo mucho mal, como dicen en mi pueblo, en ese sentido. Bueno, Horrible. y ya en estas fiestas, casi para acabar, ¿cómo vamos a colocar mañana la mesa de fin de año, Mike? Ay, la mesa de fin de año. Bueno, es que es muy fácil, ¿eh? Yo creo que a poco que le pongas. Nosotros este año tuvimos, que ya nos queda muy poquito, unas luces preciosas que venían con pila, con lo cual no tienes que tener el cable para enchufarlo. Entonces, le echas un poco de imaginación, vas al jardín, coges 4 ramas de un pino y le metes esas luces por el medio, la vajilla estupenda, el mantel blanco, que a mí me encanta. Bueno, también se puede permitir ahora poner algo de color, pero bueno, a mí el mantel blanco siempre me encanta. Y, por ejemplo, con eso yo creo que te da un montón de juego, ¿sabes? A mí tampoco me gustan las mesas llenas de cosas que no veas, me gusta ese toque sutil que se ve que es, bueno, estamos en Navidad y lo quieres poner elegante, pero no me gustan esas decoraciones llenas de cosas que ves tanto que no ves nada. Yo creo que menos es Y que es luego más pones y todo queda... emplatado, olvídate. Claro, y si Claro, no ya no es puedes que ni esa es la colocar clave, nada entre claro. la comida. Yo creo que... Claro. Este año se lleva mucho el dorado en la mesa, a nivel de cuberterías sí. y demás, o bajo Y platos. además quedan y hay preciosas, mucho dorado, preciosas. pero es un dorado bonito, ojo, Yo no es es ese un- dorado brillantón de hace unos años, es un Sí. dorado como más mate. Entonces yo es uno de los cambios en gustos. A mí antes el dorado era como que me chirriaba un montón, que no me gustaba, y ahora me gusta. Pero es que Porque ahora, no es por el ejemplo, mismo dorado. el dorado, Es que a lo mejor el te pasa dorado como me ahora pasó a mí. en Es un dorado incluso- muy bonito ahora. Pero no solamente para lo del tema de Navidad. Llevamos un tiempo ya que es tendencia absoluta, incluso combinado con maderas tocho, o sea, con maderas Sí, rústicas, sí, sí, ese ecléctico, ese ecletismo que buscamos, pues aquí se da y queda estupendamente. O sea, el dorado en pequeñas, claro, en pequeños toques, los espejos dorados, en complementos. Sí, pinceladas así un poco. Pinceladas, ¿Sabes sí. a mí lo que me da pena? Que ahora ya está un poco dejándose de mano. A mí me encantaba lo de combinar vajillas, ¿no? Sí. De repente que no toda la vajilla sea Fuera exactamente igual, igual, sí, que sí. tengas pues el plato llano de una vajilla, Sí, eso de queda repente bonito, ¿eh? sí, Sigue a mí me quedando gusta. espectacular, Pero en ¿eh? las copas, por ejemplo, creo que o sea, que marcan un poco la tendencia a desaparecer, que era otra cosa que a mí me gustaba mucho a la hora de poner la mesa. Para cada comensal, pues una copa diferente o de un color diferente, de una cristalería, pues de repente una copa negra, de repente una copa berenjena, una copa verde, una copa... Y ahora se tiende un poco a la uniformidad en cristalería. En vajillas a lo mejor sí, sí, pero un en la toque. cristalería sí que es verdad que se tiende un poco a volver a utilizar la misma cristalería. A mí eso me da pena, porque me gustaba Pero el también, por juego de ejemplo, colores de copas antes- en cenas de poca gente, ¿eh? Yo me acuerdo Sí, no, antes parece cuando que en la tienes boda ahí. te regalaban la vajilla, la cristalería de Bohemia, que tenías allí todas en fila, ¿no? La de copa, por ejemplo, ahora ya no pones la del agua, la copa pequeña, el grande, o sea, pones un vaso estupendo para el agua, un copón para el vino, claro. y entonces ya ahí ya no es todo igual tampoco, eso sí con lo que cual ya haces evolucionó un mucho cambio. la mesa, y, claro, y a mí, evolucionó por muchísimo. ejemplo, me encanta tomar el vino y la cerveza en una copa de cerveza y el, Claro. y el agua, El en, agua en en un vaso. vaso estupendo, ¿no? Claro, sí, a mí también. Pero antes era ti, ¿no? En escalera. La grande, la otra, y era toda igual. Sí, estas Sí, Eso, cosas por así ejemplo, como ya está sulfato. hasta la totalmente delicora, ya copitas en de desuso, sí. claro. Sí, en eso evolucionamos, yo creo que en las mesas salimos ganando. Sí. Bueno, y ya para terminar, propuestas de regalos en moda y en decoración para estos días. Por ejemplo, meter una mantita en una cestita para meter al lado del sofá me parece Ideal. un regalo ideal. ¿Sabes? Que además por 40 Y que a euros todo ya el mundo le tienes. va bien. Claro, a todo el mundo le va bien. Claro, yo es que estaba pensando ya en cosas más Sí. de más importe. A mí me encantaría que todo el mundo cambiase los sofás.
A ti Aunque te encantaría también, me seguramente. volvería loca. Porque me Por empiezo favor, a llámale. aburrir un poco de los te ponemos sofás ahora el teléfono. marrones, sofás grises, Yo y tengo yo creo allí que hay para- que empezar a incorporar un poquito de color al mundo sofá. Por favor, o sea, háganle sofás caso a Marisa, turquesas, que habla sofás estupendamente. Yo no soy de rosas, ya te he dicho, tú hablabas antes del sofá rosa, pero un sofá, de repente Amarillo, un sofá por verde ejemplo. agua, un sofá amarillo, un sofá pues de un tono no turquesa, pero a lo mejor un azul así bonito. Yo creo Sí, que hay que pero eso empezar a es un entrar poco ahí. irreal, o sea, ahora llegar como el día 31. No, pero en un claro, sofá, evidentemente. Pero así de Bueno, a mí si me cercano, haces un vale me sirve. yo- los hacemos, en Mica los hacemos, que sepas. Claro. Tú puedes decir, hazme un vale y parar, que luego lo va a recoger. Y tengo uno verde agua, por cierto, precioso. ¿Ves? Es que ahí... Bueno, hacemos una Eso me colecta, que ahora sirve. cuando baje yo voy ahora mismo a la redacción, por favor. Por favor, Una pues ya colecta está. para cambiar el Para sofá el de sofá de Ana. Ana. ¿eh? un sofacito que me va bien. Bueno, y si no, pues unos cojines ideales, Ideales. amarillos, Que también nos los den ahí tengo. un punto de color espectacular. Porque las sí que es verdad, lo que alfombras. hablabas tú antes Las alfombras, de cambiar un poco ideales, los elementos. Alfombras Sí. ideales. Ideales, estoy ahora con un proveedor nuevo que tiene unas cosas muy diferentes y muy bonitas y con un precio fantástico. Eso sí que es Mejor un que regalo mejor. un poquito mejor que el otro y sin ser el sofá, Claro. una cosa intermedia. Una cosa intermedia. Claro. Sí. Bueno, el caso es cambiar, ir cambiando. El caso es cambiar, sí, está claro. lo que tú decías antes, ir modificando, que las casas también les demos una vuelta y que no estemos todo el año con lo mismo. Tenemos 4 estaciones al año, pues cada estación hay que vestir la casa en primavera, vestir la casa de otoño, de invierno o de verano. Bueno, yo me voy a conformar con 2, porque ya este cambio de cada estación en las 4, si a veces no lo distingo No, ni en la pero ropa. Con algo sí lo puedes hacer, pequeñas sí. cosas, pero sí se puede hacer. Oye, pues la primavera está a la vuelta de la esquina. Sí, ¿eh? sí. ¿Qué te pones? Si es que ya Ya estoy dándole estamos, vueltas. estamos en primavera casi. O sea, Prácticamente. quiero decir, con este tiempo. Pero sí que es verdad que con Y en pequeñas cuestión- cosas puedes modificar, porque ahora disfrutamos mucho las casas, no Sí, es lo de sí, antes. Yo creo que sí. Y en cuestión de moda, ¿qué podríamos regalar? Uf. Es que Bueno, hay tantas, yo, por tantas ejemplo, cosas. ahora regalaría, yo creo que está muy un cuello de pelo. Un cuello de pelo. Por ejemplo, me parece un detalle que queda mono, es muy actual, Pues abrigosito. yo guantes, pero guantes de piel, de una piel de cordero maravillosa y guantes largos. Porque los guantes de piel es muy complicado encontrarlos largos y bonitos. Porque se encuentran largos de raso, largos de, bueno, de tejidos un poco raros. Pero un guante de piel y unos guantes amarillos, por favor, que los llevo intentando localizar desde hace muchísimo tiempo y no encuentro guantes de piel amarillos. Pero unos Yo tengo guantes guante de piel largo, bonitos, yo los un tengo guante fucsias, largo los tengo amarillo. verdes, Yo los tengo rojos. grises, negros, rojos, sí, marrones, largo, negros, que no me pero pongo. no encuentro el Lo que- amarillo. Yo Guante. me pasa lo mismo y me encantan. Los tengo tengo y unos, no los unos pongo. guantes rojos preciosos, maravillosísimos de piel hasta aquí. En Coruña además era, bueno, yo veraneaba y pasaba todas las navidades porque mis abuelos vivían en Coruña y la calle Real tiene Era- una tienda en Sí, Coruña me de los acuerdo, guantes. sí. Entonces era como lo tipiquísimo. Y recuerdo un año que me regalaron unos guantes maravillosos hasta aquí, les tengo muchísimo cariño, pero me los pongo nada porque me es muy incómodo. Fíjate, y luego los Bueno, veo pero hay largos, y me a lo mejor encanta. aquí a media manga, Yo ¿sabes? me Que no voy tiene por perdiendo, qué yo ser, cada pero vez a que mí me los pongo guantes me unos vuelven los loca. pierdo. Me no. gustan mucho y además, bueno, ahí esta temporada que vinieron mucho, estos años hacia atrás y hacia aquí, las manguitas francesas Sí, y tal, claro. que quedan tan bonito como Quedan el punto ideales, guante. sí. Yo es que soy mucho Pues de yo guante, no. o sea, yo salgo por la mañana de casa y igual que me calzo, me pongo los guantes, porque además lo necesito, porque me quedan las manos heladas. Y entonces me encantan los guantes de colorines, pero amarillos. No lo sé. No los tengo. Calles, que le Si falta veo el unos, te amarillo. lo regalo, Marisa. Este va a ser tu regalo de, Mira qué de bien, Reyes, mira qué ya te bien. digo, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa hoy repasando todas las tendencias. Muchísimas gracias a las dos por venir. Gracias a ti. Y sé que es muy difícil que volváis, pero espero que antes de los elegantes 2017 os dejéis caer, por favor. Lo intentaremos. Yo solamente me Si tiro tú por el solo balcón cruzas. y ya llego. Pues tú sí, la Si verdad. hago así, abro la puerta y ya doy 2 pasos y estoy Marisa aquí. entró aquí diciendo, no me llegan las horas del día. No me pero- llega la vida, o sea, ya no dormiré en otra vida, en esta ya prácticamente ni duermo, pero intentaré venir, estamos Bueno, a que tope empe- de trabajo que- y hay que aprovechar el momento. Que empecéis el año con muy buen pie y que seáis muy felices en este 2017. Pues igualmente para Eso ti. espero, igualmente. Nosotros publicidad y queda muchísimo programa por delante. A la vuelta hablamos de corazón. Y moda también la que nos trajo Carlos Roma repasando los grandes modelos que pudimos ver en las pantallas de cine. Hola Ana, dende que se inventaron
o mando a distancia e de que as necesito as gafas son os meus mellores aliados, porque paso moito tempo vendo televisión e vendo películas tamén no cine. Necesito das dúas cousas para esta ardua tarefa. Por iso estou encantado de facer unha listaxe do que máis me gustou no 2016 en cine e en televisión, pero do que máis me gustou referente a estilismos, referente a looks. Imos facer unha listaxe de 10 persoas, 10 actores e 10 actrices, bueno, mezclados, actores e actrices, 10 en total, e analizar o seu vestiario. Comezamos co posto número 10. O posto número 10 está ocupado por Blake Lively. Blake Lively non é outra que unha das protagonistas daquela serie que se chamaba Gossip Girl, e este ano chegou ao cine ca última película, non derradeira, porque a pesar dos seus 81 anos, Woody Allen segue fiel ano tras ano a estrear unha película, pois este ano tocaba o turno a Café Society. Pois en Café Society, que é unha historia nos anos 30, na meca do cine, no Hollywood en Los Ángeles nos anos 30, pois ali Blake Lively está estupenda en todos os planos e en todas as aparicións. Nada que ver ca súa compañeira de reparto, a rapaza de Crepúsculo, que a verdade ninguén se cree, ou eu polo menos nunca me crin que ela era unha rapaza que levara ese tipo de vestuario. Solamente dicir unha cousa, por que ocupa o posto número 10 Blake Lively e non outro máis baixo? Pois porque non ten mérito que este estupenda, porque a esta rapaza poslle un saco de patatas e está maravillosa. E pra Kerry Washington, Olivia Pope, na súa quinta temporada de Scandal. Ninguén, pero ninguén é quen de levar os pantalóns de tiro alto como Olivia Pope. E ninguén pode levar un abrigo con tanto estilazo como leva Kerry Washington en cada un dos episodios. Agradecimos a parte máis superficial da serie, porque a serie para min é como isto que chaman un placer culpable, non? Dos grandes placeres do que non son grandísimas series, pero que as desfrutas moitísimo, porque son como os novos culebróns do século XXI. Agradecimos moito que nin a secuestraran, nin a tiveran dándolle mala vida, porque así Olivia Pope toda esta temporada, na temporada quinta, saliu espectacular. Este posto número 9 vai no compartir con Alicia Florrick, que é a protagonista de The Good Wife. Despedíase este ano a serie despedíase, ainda que van a estrear un spin-off agora en febreiro, e o certo é que escollimos tamén para compartir este posto número 9 a Alicia Florrick por dúas cousas. Primeiro, porque ninguén leva os traxes de dúas pezas como fai a actriz que a interpreta en The Good Wife, e ninguén fai este xiro como fixo durante 7 temporadas Alicia Florrick. Posto número 8. Para Marta Etura. Marta Etura protagonizou hai ben pouco La Sonata del Silencio, a miniserie de televisión española baseada na novela de Paloma Sánchez Garnica. Por que escoller a Marta Etura neste posto? Por dúas cousas moi concretas. A primeira é porque ninguén neste 2016 foi quen de levar con tanta dignidade a roupa interior de posguerra, porque non era precisamente unha roupa interior que tendera o erótico, eran máis ben pantalonciños, camisiñas, e Marta Etura aparece varias veces nesta miniserie pois con ese tipo de roupa interior, e porque o traballo de vestiario desta miniserie na parte de Marta Etura era moi complicado, porque había que vestila como alguén que está na posguerra despois da Guerra Civil, pero que viviu tempos mellores, co cal mantén unha clase que o seu vestiario notas que está resentíndose dese momento histórico. Posto número 7. Para Mindy Kaling, que interpreta a Mindy Lahiri en The Mindy Project, que é unha serie que, por exemplo, podese ver a través de plataformas ou de canles de pago como pode ser Cosmopolitan. Pois nesta cuarta
temporada, Mindy Lahiri segue fiel ao seu estilo, que non é seu, é de Salvador Pérez, que é o diseñador do vestuario e o presidente da Asociación de Diseñadores de Vestiario Americanos, e encántanos Mindy Lahiri por varias cousas. Primeiro, porque non ten ningún tipo de norma a hora de vestirse. Segundo, porque é baixiña, india e regordeta, e non entra nos cánones estándares de beleza convencional de Hollywood. Pero así a todo, ela sempre vai estupenda, convertiuse nun referente a nivel estilo e incluso estivo nominada aos Emmy. É un canto á liberdade das mulleres curvilíneas. Por eso este posto é para Mindy Kaling interpretando a Mindy Lahiri. Posto número 6. O primeiro home que aparece na lista. Este posto é para Jude Law. Jude Law por interpretar a un papa en The Young Pope, a nova serie, a primeira serie de Paolo Sorrentino, director de La Grande Beleza, e é unha serie para HBO que funcionou moi ben. Está o español Javier Cámara e se interpreta un papa, claro, o vestiario é como limitado xa, pero que ninguén levou as casullas, ninguén levou as sotanas dende os tempos de Richard Chamberlain como os leva Jude Law en The Young Pope. Posto número 5. O posto número 5 é para Penélope Cruz en La Reina de España, porque está estupenda, porque Lala Güete fai un deseño de vestiario espectacular. A película toda é un homenaxe ao mundo do cine, pero o vestiario tamén un homenaxe a ese tempo, a eses anos. Penélope, realmente así como Penélope na primeira película, Na niña de tus ojos, interpretaba a Imperio Argentina, nesta nova andaina de Macarena Granados non é outra que Sara Montiel recén chegada de Hollywood. Ese mesmo tipo de estilismo que levaba Saritísima cando chegou de Hollywood e que Penélope Cruz recrea agora nesas coproduccións con Hollywood, que é do que fala La Reina de España. Hai un guiño tamén ben bonito en esta película de Fernando Trueba, que nun momento en que Penélope vai visitar o seu pai, fago así para non desvelar a ninguén segredos da longametraxe, e que realmente todo o vestiario é unha copia, eu diría máis ben unha homenaxe que lle fai Lala Güete a Audrey Hepburn na película de Sabrina. Posto número 4. Emma Suárez. Emma Suárez e Julieta, a película de Almodóvar, poderían estar tranquilamente no primeiro posto. Despois explicarei por que non ocupa este lugar. Almodóvar dende sempre coidou o vestiario das súas películas. Gaultier, Versace, os grandes Chanel fixeronlle vestiarios para os seus films. Pero, en este tamén, aquí está Dior, está Prada, e centrámonos sobre todo en dous, por eso digo Emma Suárez, non digo tanto Adriano Ugarte, centrámonos en dúas pezas, que son dúas batas que saca Emma Suárez, unha vermella espectacular, que abre a película, e outra unha art déco que a diseñadora de vestiario Sonia Grande mercou nun anticuario en París, e que é tamén un dos grandes momentos da película, cando Julieta está a recoller a súa casa e sae ao balcón e ves esa maravillosa bata dos anos 30, unha peza única que Almodóvar coida moito, como dicimos, pezas únicas porque Almodóvar coida moito o seu vestiario. Por que non ocupa o número 1? Porque ten dos mellores vestiarios e para min ten o peor look de 2016, que é un momento no que Adriano Ugarte ten que ir recoñecer un cadáver, tamén non vou desvelar nada do argumento, e parece que vai disfrazada. Ningunha persoa vai recoñecer un cadáver con as catiuscas negras, un pan, unhas gafazas de Dior ou de Chanel. Aquelo era un exceso dos que ás veces Almodóvar peca no seu cine. Por eso, Emma Suárez ocupa o número 4 e non o número 1. Posto número 3. Alex García, por dúas películas. Kiki, El amor se hace, y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Podería dicir o mesmo que co número 10, con Blake Lively. Podería dicir que Alex García non necesita ningún motivo para estar neste ranking, por méritos propios, porque nos gusta moito, porque é moi bo actor e porque ten moi boa planta. Poñas o que lle poñas, pois merece estar nun ranking da xente mellor vestida. Alex García poxe unha camisa amarela e está estupendo como no final de Kiki. Pero que nos gustou moito que na promo de No culpes al karma porque de lo que te sucede por gilipollas, pois que na promo desta película, nunha reportaxe fotográfica, optara por unha camisa de pombiñas de millo dunha diseñadora que é amiga e galega, que é Sheila Pazos. Por eso, o posto número 3 para Alex García. Posto número 2. María Mera, por Dalia a modista, porque nos gusta moito María, porque María ten esa maxia que solamente as grandes teñen, como pode ser Adriano Ugarte en La señora ou en El tiempo entre costuras, e María ten ese físico que lle vai moi ben á época, e luce como ninguén con eses traxes e eses estilismos propios dos anos 50. Por eso nos gusta moito María, pero en concreto encántanos con eses vestidos, con ese maravilloso vestiario que luce en Dalia a modista, e nos gusta moito de época, tamén na actualidade, pero de época que nos encanta. Posto número 2 para María Mera. Posto número 1. Pois o posto número 1 é bastante conservador, pero para min resume a elegancia. Robin Wright, Claire Underwood, de House of Cards, nesta temporada, como en todas as anteriores da serie, nesta temporada 4, Claire segue moi fiel ao seu estilo, toda a paleta de grises, algún tono camel, vestidos sempre ou faldas ou saias pola altura da rodilla, pero sempre espectacular, sempre cun vestuario que reflexa moi ben, e isto para min é o segredo dun vestiario, tanto en cine como televisión, reflexa a alma da súa personaxe. Co cal, Claire é fría e o seu vestiario ten que ser frío. Pero agradecemos moito nesta temporada que hai un momento en que Claire incumple todas as normas e vai como unha especie de consello de ministro do seu home, que é o presidente dos Estados Unidos, cun espectacular vestido branco, aínda en contra do consello que lle dá a súa nai, que é outra gran protagonista desta temporada. Claire Underwood, Robin Wright, para nós é a gañadora, ou para min é a gañadora de todos os estilismos, de todos os looks deste 2016, en cine e en televisión. Un placer, Ana. Apagamos. Libros para todos los gustos, con los consejos de Mercedes Corbillón. La Navidad es este momento perfecto, acaba el año y empezamos a hacer recopilación de las mejores novelas, empiezan esas interminables listas que son complicadísimas porque siempre se nos quedan mucho atrás, y después también está este momento maravilloso que es en el que se hacen paquetitos de regalos maravillosos. Estos días ya estamos a tope en Cronopios, y ideas para regalar. Primero podemos empezar pues con eso que hablábamos, con estos libros que están en todas las listas como de los mejores del año, y aquí en la propia lista de Cronopios uno de ellos es El Patria, de Fernando Aramburu, que es una novela destinada a permanecer, no solo a acabar en este 2016, es una novela que puede gustar a todo tipo de lectores, a los lectores más comunes, más habituales del bestseller, y también a los lectores mucho más literarios. Es una historia ambientada en el País Vasco. Hay dos familias enfrentadas por el terrorismo, unos quedan del lado, eran amigas, y unos quedan del lado de las víctimas y otros del lado de la familia donde uno de ellos es un terrorista que acaba en la cárcel. Un novelón que desde luego seguirá teniendo mucho recorrido. Otro libro de los que está en todas las listas, que es un descubrimiento, esta autora americana, Lucia Berlin, que ya está muerta y ella no ha podido disfrutar de este éxito que está teniendo ahora mismo en todo el mundo. Es un libro indiscutido. Y además sucede con este libro algo maravilloso, que es que concita el gusto de la crítica y el gusto de los lectores, y entonces va a seguir mucho tiempo en las mesas de las librerías, y es uno de los grandes libros a regalar esta Navidad. Y podía escoger otros muchos, pero bueno, también me he quedado con Tan poca vida, que es un thriller emocional, de la autora mujer también,
americana de Hawái, para más señas. Es un thriller, pero es un thriller emocional. La autora lo que hace es estirar un poco, subir un poco el volumen de las emociones, que es algo que no suele suceder en la literatura norteamericana, que suele ser muy fría y muy distante. Y en este caso las emociones están quizás exageradamente desatadas, pero es todo voluntad de la autora para meternos en esa historia de estos 4 amigos. Es una historia donde también suceden muchos abusos, como sucedía también en aquel libro que fue de los más vendidos en la Navidad pasada, que es el instrumental de James Rhodes y que sigue por ahí. Pero bueno, esto hablando de narrativa, pero después hay muchas opciones. En casa hay todo tipo de personajes, ¿no? Nosotros mismos, cada uno somos un personaje y se nos ocurre, pues, por ejemplo, pues, para viajeros, amantes de Nueva York o que vayan a ir, pues es un libro que tiene muchos años, pero que es fantástico para leer aquellos que vayan a ir a Nueva York o a los que les gustaría ir, que son las historias de Enrique González, Historias de Nueva York, que es un periodista que narra en momentos muy cortitos, cosas relacionadas con la historia de la ciudad y que son una verdadera delicia. O por ejemplo que es muy original, los cafés históricos. A los viajeros a veces les gusta, pues además de ver museos y monumentos, pues también ir a ver cafés o librerías o buscar huellas literarias. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en un viaje, pues una de ellas buscar los cafés históricos. Y después hay este tipo de libros ilustrados maravillosos, que hay muchos esta Navidad, y he escogido por ejemplo, Atlas de los países que no existen. Son opciones. Después también en casa están los cocinillas. Uno de los clásicos que se regalan siempre son los libros de cocina. Aquí mezclamos un poco cocina y viaje y con la cocina japonesa, que está tan de moda ahora. Y hay las recetas de culto de Tokio, un libro chulísimo y un regalo perfecto. Otro de los clásicos que se vende muchísimo en relación con la cocina son los de Isa Saways, que tiene miles de seguidores en internet, y es uno de los libros que ya el año pasado se vendió mucho. Van sacando libros nuevos, recetas nuevas, y es una opción estupenda. Y después yo he cogido aquí el de Gordon Ramsay, cocinero de la tele también, pero puede ser Jamie Oliver, puede ser Martín Berasategui, puede ser Carlos Arguiñano. Ahí están todos, o los de Masterchef. Hay un montón para escoger. Entre los amantes de la moda, desde luego yo recomendaría el octavo arte, la moda en la sociedad contemporánea, que estudia sobre la moda, pero estudia sobre la importancia de la moda en la sociedad, algo indiscutible. O sea que este es un libro de cabecera que deberían tener todos los amantes de la moda. Después, ya frivolizando mucho más, a lo mejor para niñas mucho más jovencitas, pues la guía del estilo de Dulceida, que es de youtuber. Ahora hay un mundo en internet que llega también a las librerías en forma de libro, y bueno, hay otros, pero por ejemplo, pues la guía de estilo de Dulceida también, que es lo que pueden ver sus seguidores en la red, pues también lo pueden encontrar en formato libro. Para nostálgicos, es el cuarto año, la cuarta entrega de Yo fui a GB. Todos aquellos que ya no estudiamos, estudiamos en el sistema antiguo y que éramos niños en los 70, en los 80, incluso algunos de los 90, de primeros de los 90, todavía se pueden sentir identificados. Ha tenido muchísimo éxito en los años anteriores, y este año pues viene la cuarta entrega de Yo fui a GB, que también es un regalo muy recurrido. En thriller este año, desde luego, el que estoy recomendando sin parar es el Ortodoxia de Ulises Bertolo. Lo recomiendo por varias cosas. Primero, porque está ambientado en Santiago, tiene relación con la historia enorme y convulsa del Camino de Santiago. Es un thriller histórico perfectamente perpetrado por Ulises Bertolo, y es de esos libros que atrapan al lector desde la primera página, y eso es lo que uno espera que hagan los thrillers, agarrarte y no soltarte. Es muy fresco en sus diálogos, es trepidante en la acción,
está muy bien documentado y a todos los amantes de la literatura estilo Matilda Asensi o Dan Brown pues se lo pasarán fenomenal con Ortodoxia de Ulises Bértolo. Otro de los libros de novela negra de este año pues será el libro de los Baltimore de Joel Dicker, que además este chico es hijo de librera, con lo cual a mí me cae especialmente simpático. Utiliza los mismos protagonistas que en La verdad del caso Harry Quebert y todos los lectores coinciden en que supera la calidad del anterior, con lo cual es apuesta segura para hacer pasar un buen rato a los lectores. Pero no nos podemos olvidar tampoco de la literatura en gallego. Este año ha habido una cosecha increíble. Yo he leído libros muy buenos que podría recomendar un montón. He escogido dos por no alargarnos. Dos de los que acaban de llegar. Aferida do Vento, de Antón Ribeiro Coello, un libro delicioso que habla sobre personajes de su Xinzo de la infancia, que estaban heridos por el viento, que estaban un poco tocados por la locura. Es un libro de memorias, de iniciación, es una maravilla. Y A candidata de Miguel Sande, que ha conseguido hacerse con el premio García Barros y que es una novela sensacional, donde trata el tema de la violencia doméstica, la crisis, un montón de temas con una economía de recursos, con un lenguaje muy poético. Es una novela que acaba de llegar y que yo recomiendo encarecidamente. Y después, ¿qué más? Pues yo qué sé, si tenemos en casa un desordenado, muy desordenada como yo, pues La magia del orden de Marie Kondo. Ya hay la segunda parte de este libro, ya muchos ya lo conoceréis porque ha sido un superventas. La japonesa Marie Kondo se ha hecho rica con esta historia, pero nos da claves para tener todo en orden y para saber sobre todo desprendernos de las cosas que no necesitamos. Entonces, como indirecta también está muy bien y como modo de vida, de que fluya ahí todo en la casa y no esté amontonado, es algo a tener en cuenta. Y después también desde Japón, para derrochones, el kakebo, método japonés para aprender a ahorrar. Esto a mí también me viene muy bien, además del desorden, y habrá muchos que aunque no lo reconozcan, tampoco les vendría mal. Después, para niños hay verdaderas maravillas. Yo pues he escogido para enseñaros tres, por ejemplo, El Minotauro y El Laberinto, un modo estupendo de acercar la mitología clásica a los pequeños. Las historias de la mitología, aunque no lo parezcan, yo creo que encajan perfectamente para que atrapen a los niños, tienen ese conflicto y funcionan muy bien como cuentos cuando están adaptados, por supuesto, de una manera que ellos lo puedan entender. Y es una manera fantástica de acercar a los niños a la mitología que luego marca todo y está presente en toda nuestra vida. Y una joya que no debería faltar en casa de ningún compostelano es este libro editado por el Patito Editorial. El ilustrador Fermín Solís estuvo una semana con su familia de vacaciones y después, con las notas que tomó él y sus pequeños, pues dibujó, ilustró y escribió los textos de este libro, donde hay escenas típicas que se pueden ver por nuestra ciudad, como los turistas que se quedan dormidos de cansancio, los peregrinos, la nube que llega, aunque sea pleno agosto, las cartelerías de la zona antigua, los conciertos en la calle. Bueno, una maravilla de libro que podemos tener en inglés, en gallego y en castellano. Otro cuentito delicioso como este, Pájaros en la cabeza, una niñita que tiene la cabeza llena de pájaros y que le enseña a su profesora, que va siempre por el camino recto, a salirse un poco de la raya, que ese punto infantil no nos viene mal tampoco a los mayores. Y aunque hay este año maravillas de libros ilustrados para niños, pues uno como este, Diario de un viaje en el tiempo, donde de un modo muy divertido hay un niño también que está en clase y va pasando por un montón de escenas a lo largo de la historia, escenas concretas que pueden ser la época en que Tutankamón era niño, o que puede ser la época en que se construyó la muralla china, o la época en que Shakespeare estaba ahí en el teatro, o
con unas ilustraciones maravillosas y que acercan a momentos de la historia de un modo sencillo. Y después yo creo que para acabar, pues la estrella de esta Navidad, la estrella que por ahora está agotada, pero que esperamos que vuelva, y entenderéis al verlo porque está agotado, porque es una absoluta maravilla. Es el Frida, ilustrado por Benjamin Lacombe, y aunque Frida es una protagonista de muchos libros ilustrados, hay montones, cada cual más bonito, este es que es una verdadera obra de arte. Una verdadera obra de arte que es que lo ves y no puedes resistirte. Y yo creo que esta es la estrella de las Navidades. Y ya para terminar, no podía faltar la divertida vuelta a casa por Navidad de Teresa y Borja. Pues con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Felices Reyes! Último programa en el que nos toca volver a vivir todo lo que hemos pasado este año y también mirar hacia el futuro. Así que yo he decidido hacerlo con muchos de mis amigos que vuelven a casa por Navidad. Borja Portals, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Yo encantado de volver a estar contigo, siempre venir aquí a tu casa, que es el Correo. Me causa muchísima felicidad y más en el último programa de este año. Yo encantado de estar contigo y con mi hermana Teresa Valde. Pues yo decía con dos, porque yo no podría pensar en este programa, en terminar el año, en terminar esta temporada sin Teresa Valde y sin Borja Portals. ¡Un aplauso público! Estamos encantados de estar aquí contigo, la verdad estamos súper contentos y bueno, a ver, estamos como intrigados porque tú has dicho, venid a divertiros, pero no sabemos qué vamos a hacer exactamente. Bueno, pues yo he querido acabar el año con un especial en el que se pudieran volver a reunir a los amigos de siempre, a los amigos del programa, a los que lo forman, a los que son su espíritu, vengan más o vengan menos, y sobre todo que vengan a divertirse. Así que he pensado que para ellos, qué mejor que empezar la noche con un juego. Van preguntas todas distintas, no se va a repetir ni una. Genial. La suerte está echada. Y a la caída, Pero la caída. tipo, ¿verdad o consecuencia? ¿Verdad o consecuencia? No, es consecuencia. No, es como el rollo del pido chupito. besos, y si no quiero contestar, ¿puedo pedir besos? No, es el rollo del chupito, es como el chupito. Bebe. No, tenéis que contestar, intentar no mentir. No. Bueno, no, prometo. pero es el juego de la verdad, ese ya es otro juego, es el juego de la verdad. Bueno, Venga, va. venga, dale. Empieza Borja. ¿Empiezo yo? Empieza Borja. No, venga, empiezo yo, venga. Empieza Borja, que estrenó... Sí, Pero, venga. ¿te puedo hacer yo una pregunta de Borja? No. Y el que me haga las mías, venga, Ay, Borja, Borja. No, va la jefa. Venga, saco yo el papeliño, ¿no? No vale mirar. Que no miro nada. Pues te lo estás leyendo. pensando. Las está Va leyendo. esta, venga, va esta. Tarararán. Y la primera es tu estilismo en primera comunión. ¡Ah! Fue fenomenal. No, te puedes morir. Porque yo ya era moderno. Entonces, como ya era moderno... Mira, yo recuerdo que iba, por supuesto, todo de blanco, con una especie de hábito de monje. ¿Qué me dices? Te lo juro por Dios. Con un hábito de monje y el pelo como cortado, así como a la taza, que era como se llevaba antes. Pero tipo el nombre de la rosa, ese rollo. Sí, ese rollo, sin coronilla, pero era ese rollo, te lo juro por Pero, Dios. hija, eso no es de niño súper antiguo. Hija, sí, claro. Tú no eres tan mayor, Borja, Mira, por Dios. ya me lanzaste de matarte antes de empezar. Cállate. Pero no decíamos que ibas moderno, eso no es un rollo Que moderno. no, que éramos de una familia buenísima. Pero luego Y llevaba- la tela era buena. Pero por abajo era minifalda. Por eso era corto por delante y largo por No, detrás. no iba a decir, Por eso era el porque punto encima llevaba las medias. Por abajo. Entonces era como una cosa de monje y luego llevaba una velita. Y aquel señor allí me metió aquello así como El en el frío nombre pascual. en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Cómo era aquello? Por favor. Por Dios te confieso. ¿Cómo era? Era Borja. ¿Cómo era la canción? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la canción era el cuerpo de Cristo, entonces yo arrimabas allí el tema y ya era fenomenal. Me acuerdo con muchísimo cariño de mi primera comunión, nos lo pasamos bomba. De verdad, ¿eh? De verdad. Mira, lo del... Tú dame, que ya No, te... te iba a decir, lo del atuendo te lo voy a aceptar. Ahora, el momento De lo de la todo, canción, ya- sí. ¿El qué? ¿El momento de las medias de abajo? No, claro que no. El momento de sacramento lo tienes un poco olvidado. ¿eh? Me parece. No, porque esto hace ya unos años. Claro. Veo que no Menos seguiste tú, por ese también es camino, verdad, ¿eh? veo que no seguiste por ese camino. Te toca, my darling. El 5. ¡Ay! ¡Qué emoción!
El mayor ridículo de tu vida. Bueno, Uy, tengo de los tantos. yo sé de unos cuantos, ¿eh? Tengo Pero bueno. tantos, pero no sé, a ver, déjame que piense. Ay, que no soy muy vergonzosa, pero voy a decir una vez porque yo no soy así como muy vergonzosa, o sea, que decir, hago el ridículo sin darle demasiada importancia porque tengo poca vergüenza. Pero recuerdo así una vez, así una chorrada, así andando por la calle, que iba así como yo en mi momento ya edad de ligar, y recuerdo salir de la peluquería de Óscar Aramburu por aquel callejoncito, ¿tú te acuerdas? ¿No sabes? Perfectamente, Y tal. claro. Y de repente venir como de la zona del Azul un maromo, así como muy impresionante. Y entonces Y ya. así, miré, Y buscaste ya a que Jax. me miró y tal, no sé qué. Entonces yo empecé a hacer así como ¿sabes? Este momento de San Laurent, tal, no sé qué. Y de repente, ¡pras! Resbalé en la piedra y afuciñé a alguien. Ostión in the garden. ¿Perdona? Ya. Afuciñaste. Afuciñé, Pobrecita o mía, sea, afuciño. Perdón, y este momento que tú te quieres hacerlo interesante y de repente hacer ¡paca! En fin, tristísimo. Ahora, ridículo del otro ridículo. Es que yo tengo muy poco sentido del ridículo. Entonces, Patosita, vamos claro, apuntando en me habrás casa. Pero visto hay de mil más. maneras. O sea, más. haciendo Es cosas. como siempre. Hay como miles de preguntas. Se puede dar prenda si no queremos contestar. Claro, yo creo que era el tema. Venga, Borja. Joder, qué miedo. Borja elige mucho, también te lo Yo digo. sí. Venga. Esta. Prenda. Bueno, Prenda, luego vamos a ver a quién prenda. convencéis. La comida que más odiabas de pequeño. El arroz. Yo lo tengo clarísimo. Siempre he odiado el arroz. Y gracias al arroz me he hecho súper millonario. Os lo juro. De verdad. Siempre he odiado el arroz. Lo tengo clarísimo. Mira. Me encantaba. Súper millonario, Sí, tío. millonario sois vosotras. Yo soy súper millonario. No. Yo recuerdo que llegaba a casa del colegio. Entonces era abrir la puerta y tengo un olfato buenísimo. ¡Lentejas! No importa. Otro día. Empanada, no importa, otro día, pues no sé qué, arroz, y siempre he odiado el arroz, entonces me daba como unas arcadas, pero que no te puedes imaginar. Con el tiempo, todo esto, no me preguntes cómo, se ha ido reconstruyendo dentro de mi boca, ¿qué? ¿Y qué ha pasado? Que me fascina, te lo juro, lo tengo clarísimo, con de todo. Y hoy, gracias a Dios, pues vivo de eso, de verdad, ¿eh? Pero lo he tenido siempre clarísimo. Es verdad que pasa muchas veces, ¿no? Que hay comidas que de pequeño odias y luego de mayor te encantan. Pues yo es un drama, porque yo, por ejemplo, de pequeña comía fatal y yo recuerdo... No, ahora comes bien. Bueno, eso es el drama. Ese Es que es el drama, no, bien y mucho. Este es el drama, porque yo de pequeña comía fatal y mi madre me reñía muchísimo y yo aprovechaba que ella se iba para tirar la comida por la ventana, esconderla Ya. debajo de la alfombra, o sea, hacer de todo. Y ahora es que como de todo, que es un drama, que yo siempre digo, me encantaría que no me gustaran los dulces, me encantaría que no me gustara... O sea, a mí me gusta todo, es que o sea, es una desgracia. No, pero yo lo esto, tengo ¿eh? clarísimo, siempre lo he El tenido arroz. clarísimo. Sonche, El arroz ven, sí, Sonche, pero vamos. ven con El mi arroz vida. que no te gustaba nada y ahora te ha hecho multimillonario. Sí, es verdad, ¿eh? Encanta. El 8. No, ya sabes que yo soy más del 1. ¿Papá Noel o Reyes? Todo. ¿Y por qué? Todo. Porque hay que elegir. ¿Por qué vamos a elegir? Claro, a mí me gusta que me regalen siempre. En Papá Noel, el Reyes, en mi santo, en mi cumpleaños, el viernes, el sábado, fiestas de guardar, todo. Ahora, de pequeña, me gustaba todo también. ¿Por qué me gustaba Papá Noel? Porque Pero lo celebrabas. Papá Sí, Noel claro, y Reyes, las todo. dos cosas. Entonces, sí. Papá Noel, porque te daba tiempo a jugar durante más tiempo antes de ir al cole, y los Reyes, porque era el rollo guay de ver a la cabalgata, ir al concello, ver a los Reyes de verdad, el caramelo del rey, jolín, nos encantaba. Pero ahora igual, o sea, ahora ¿Y igual. de qué rey eras? Del Perdona, negro. ¿qué dices? Vaya Pregunto, suave. el rey negro daba Melchor. muchísimo miedo. No, de Melchor. Melchor era el De tuyo. nuestro Melchor, sí. Porque lo veías como más caucásico. No sé, porque me gustaba. A mí la melena rubia platino, ya sabes que siempre me gustó. Voy yo. Vas tú. Venga. A ver. Miedo me das, ¿eh? Bueno, hay de todo, ¿eh? Venga. La canción que siempre cantas en la ducha o en el coche. Ay, yo cualquiera de Miguel Bosé. Yo, Miguel. Donde esté un Miguel, yo es que vamos.
Yo, cualquiera de Miguel Bosé, y ahora que está como en ese rollo New Age, que se ha ido a vivir con sus hijos. Está Escucha, fatal. que está con ese rollo Perdona, de sus hijos, no sé qué rollo. Yo, cualquiera de Miguel Bosé, os lo digo de verdad. Los especiales de Navidad Eso es un coñazo. destrozan a los artistas. No, porque eso es un coñazo. ¿Qué necesidad tienen de aparecer después de 850 años? Es como cuando aparecía siempre Eso en es. Luar el negro de Bonnie M, que decías, ¿de dónde han sacado a esta gente? Que solo aparece en Luar, de año en año. Señora, ¿Qué? que yo le estoy diciendo que no me importa mi lugar, ni que me importa nada. Dios. Yo Pero estoy Miguel diciendo- Bosé te sigue gustando. ¿en Sí, sí, serio? me sigue gustando cada vez menos, lo he de decir. Me gustaba aquello que se parecía a Miguel Bosé, ahora me parece un poco... No, aquello que se parece a de otra Miguel Bosé manera. es ahora. Antes era Miguel Ya, Bosé. no, no, Ahora pero es de verdad, aquello que cualquiera se de Miguel parece a Bosé, porque bueno, tengo ese recuerdo de cuando me gustaba y entonces intento estirar la sombra y O el sea, que chicle vas de en el aquello. coche o en la ducha y te Sí, cantas. sí. Yo Es no. este rollo, sí, Yo lo adoro, me reggaetón. encanta. A mí me encanta el reggaetón, yo pongo todas las mañanas reggaetón, que me encanta. Mm. Para despertarme, súper contenta. Sí. ¿Es verdad? Que sí. Yo estoy durmiendo en tu casa, nos despertamos todos encantados con tu reggaetón. Joder. Solo he visto Lo has Luke. leído. Solo he visto Luke. ¡Buah! Bueno, esta es perfecta para ti. Tu look más arriesgado. ¡Hombre! Esa la contesto yo. Pero quién sabe. Mi Luke más arriesgado en El serio. que está por llegar. Pues siempre. El que está por llegar. Pero, a No, ver, no que es verdad. No es verdad. No sé, tengo muchísimos, porque yo tengo poca vergüenza y entonces, igual que antes, que no tengo ninguna vergüenza ni de hacer el rico, o sea, tengo muchos looks súper arriesgados. Pero ¿qué dices? ¿De pelo, de ropa, de todo? Yo creo que se refiere al pelo, que es el que marca. El pelo es el que marca. El hija, pelo, sí. hombre, mi look más arriesgado, mi momento de rubio platino, o no, miento, mi momento rapado al cero de hace 3 años, ¿no? Cuando me lo rapé al 00. Yo creo que ese es más Sí, arriesgado que el ese rubio sí, platino. cuando me lo rapé al 00, que tengo que decir, por cierto, que estaba guapísimo. Pues yo creo que no. Yo creo que te quedaba incluso peor el rubio platino, porque mira, mi amiga una vez se bebió un par de botellas de amoníaco y una de lejía. Entonces aquello le estupió al cerebro. Pues a mí me encantaba mi color Que platino, te digo- ¿cómo eres? Que te he dicho yo siempre de ser rubio, no entiendo por qué estás de morena. Lo he dicho siempre, que te quedaba fenomenal. Continúa. Si alguien puede, eres tú. ¿Mm? A mí me gustas más de morena. Es muy 2013 el platino. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Di que sí. A mí me gustas... que Va, avanzar. venga. Sí, a Borja no le preguntes su look más arriesgado, porque como tampoco va a ser No. igual. Ay, la iba a abrir. Perdón. Bueno, te dejo, tampoco. No. Este cara a cara. ¿Con qué famoso- Este cara a cara. ¿Con qué famoso te irías de fiesta, de copas? Ay, pues. Uy, qué guay. Ay, mira, no sé. Yo quiero esa pregunta Pues yo con también. todos. Yo con todos, pero después de ver el especial de las Campos con Terelu. Porque mira. No. Yo después de haber. Ella estaba de fiesta con Terelu, perdona. Ay, ella siempre más. Yo después de estar. Esos yo añitos que después- te llevo en mi vida. Es que el otro día nos pasó una cosa. De verdad, Nos pasó una cosa que yo no tenía ni idea. Bueno, le pasó a él. Ya, entonces nos pasó una Aquí cosa que es siempre que... vais los dos a la paz. Sí, pero nos pasó una cosa que es que no tenemos la misma edad. Ella es mucho mayor que yo. Yo pensé que éramos de la misma edad, pero no. Ella me dijo, Borja, es que te llevo 15 años. Y yo, pues tienes razón. Ahora, Aunque qué no lo valor parezca, tiene. pues tiene razón. Bueno, yo saldría después de ver lo de las Campos con Terelu porque, mira, tendría las copas aseguradas, el jamón asegurado, la tortilla asegurada. Pampero aniversario. El pampero aniversario asegurado por 7. No tendría problema, ni la castellana, ni en Santiago, ni... ¿Qué problema hay estando teniendo una Campos de mano? ¿Y tú que ya has salido con Terelu? Sí. de Pues copas? yo elegiría a... es que hay tantas que me gustan. Yo, O hay sea, que elegir es que- una, yo he elegido una, ¿eh? No, pero es que hay tantas freaky famous ahora que ¡Hombre! me encantan. Chica, yo me iría, pues no que sé, por ejemplo, me tiene punto, es que todas, por ejemplo, Chabelita, que yo creo que es muy de largar. Chabelita nos cuenta todo lo de la Con una madre, copa, a la primera. Al segundo Tamaral, al segundo vino, ya le sacamos todo, ya sabemos lo que pasó en Cantora, ya sabemos todo, tal. A mí me gustan una famosa de esas que nos largara. O, por ejemplo, otra que es bastante bicho, yo creo que me gustaría con Lidia Lozano, que seguro que nos contaba todos los trapos sucios de todo Yo Madrid. estuve ya con Lidia Ay, sí, ¿qué Lozano, tal? ¿ves? ¿Y qué Pues tal es? contó bastante, sí. Raja, ¿es de las que larga? ¿Ves? Jo, ¿cómo sois? Efectivamente, De ¿ves? verdad, Yo ya ¿cómo estuve con sois? Lidia Lozano. Pues eso no se cuenta. Mira, Lo tú que quieres pasa ir en con Sálvame- Terelu. Terelu ya estuvo con Lo que pasa en Terelu. Sálvame se queda en Sálvame. Bueno, la verdad, yo también No fue estuve en una Dejaos fiesta de con Lidia Lozano. ratas. Buah. Claro, Pero te no hablé contó. con ella. Ay, es verdad, es que me ven tantas preguntas. Pero es que ahora mi turno. Bueno, perdón.
A ver, que no se ríe, me da miedo. Prenda, prenda. Beso, beso. Jolín. Pido beso. Y tu look más impresionante. Yo sé cuál es. Oh, yo sé cuál es también, ¿eh? Yo sé Venga, cuál va, es. voy a Sí. decir ese. ¡Ay, Voy a me decir puedo ese. derretir! Voy a decir ese ¡Me de puedo Elsa va de derretir! boda. ¡Me puedo Voy a decir derretir! ese de Elsa va de boda, porque hubo un año que me dieron un premio. ¡No! ¡Me lo dieron a mí! Dale unas orelladas. ¡Me lo dieron a mí! No es verdad. Que sí. Me lo dieron a mí. No es verdad. Luego dijeron tu nombre, pero Me lo dieron a... Bueno. Es se- verdad, quién se se lo lo dieron dieron? a Me lo dieron ella. No, ¿dónde? Se lo dieron ¿Cómo a va ella. Me lo esto? dieron a ¿Me lo mí. dieron a mí? No. No, hombre, me lo dieron a mí. no, me lo dieron a mí, aunque mí? decían tu nombre. Va. Pero me lo Lo dieron a mí. ganaste tú Lo he y ganado se lo yo. dieron a ella. Yo ¿A que por sí? mis propios méritos. Ahora, yo no estaba, no he podido. ¿Y entonces qué pasó? Cuenta. Mandaste a tu hermana. Mandé a mi hermana. A ver, es verdad. Que iba yo con un vestido maravilloso del sábado de boda y así como toda muy Hollywood, y una espada y un pelo y tal, no sé qué, y estaba así como muy guapa. Y recogí yo toda emocionada el premio de mi hermano y ya nunca se lo devolví. No. Esa es la historia, esa es la historia, que sigue en mi casa el premio. Lo que Mira, no deberías haber devuelto es el modelazo de... El vestido, también te lo Podrías digo. haberlo es verdad. robado. También te lo digo. Ahora, también he de decir una cosa, tanto a una como a otra. Yo solo puedo estar más que agradecido, y esto tengo que decirlo desde la sinceridad. No como todo lo demás que lleva. No, lo otro todo fue una trola, pero mira, yo esto sí que lo digo con toda la sinceridad. Yo solo puedo daros las gracias, que nunca os lo he agradecido lo suficiente, por haberme nombrado en aquel momento uno de los tíos más elegantes de la ciudad. Yo os lo agradezco muchísimo, sobre todo a ti, Ana, de verdad, ¿eh? Y por supuesto, Teresa, muchísimas gracias por hacerme el favor de ir a recogerlo. Te lo agradezco tan emocionada muchísimo. y tan agradecida. De verdad, con lo cual os daré un beso cuando salgamos de aquí. Por aquel zapato. Por aquel zapato, efectivamente. Que también queda en mi salón. ¡Ay, coño! Siempre estoy para leerlo. Bueno, te dejo leerlo. Y a ti no te podemos hacer ninguna. Por favor. Sí, luego A ti no te podemos hacer hacemos una, después digo hacemos yo, una, ¿eh? después lo seguimos La haciendo. canción más sortera del mundo. Es que No, que no, 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 coincidís. yo hay una con la que no puedo. Yo hay ¿Cuál? una con la que no... La mayonesa, no puedo. ¡Ay, porque- me encanta! Hombre, Pero nos ha claro. dado grandes noches. Los mayonesa, todo ese rollo, no puedo. Mira, me da un asco. ¿Pero de qué verdad, dices? Porque me imagino a... ¿Por qué te imaginas? Pero no imagines, Sí, Borja, pues mira, me baila, imagino a- baila. ¿Cómo se llama este? Bueno, hay un paparazzi norteamericano que me parece lo peor, que tiene como un nombre, incluso hasta un apellido gallego. Es un horror, que es un rubio enorme y tal. Y me lo imagino allí como haciendo una mayonesa con 4 yemas de huevo y un litro de pero aceite. esto ya roza Y la cantando filia, ese o sea, rollo. parafilia. Me Pero- parece lo pero peor. ¿por qué te imaginas no puedo ese con- señor? Pues chica, me viene. ¿Pero me es algo viene. sexual? ¿Qué dices? Yo no tengo nada de eso. Me viene. Y no puedo con esa canción que le relaciono con ese tío. ¿Qué dices? No puedo. Ay, La yo he bailado. mayonesa. La mayonesa. Yo he bailado muchísimo la mayonesa. Ya te pega. Por eso te quedó el pelo rubio. Claro. No puedo. A mí el meneíto, la orquesta meneíto me encanta. Ojalá no. No lo puedo creer. Hijo, me encanta. Yo soy muy pasito de orquesta. Pachinga. Porque te lo digo a Borja que el año pasado me dio lumbago ahí en este y subida al palco de las fiestas. Le dio. La peor película de la Navidad. La peor película de la Navidad. Pues mira, es que acabo de ver otra vez anunciada. Pretty Woman, por favor, ¿cuántas veces han echado ya? Estamos hartos de esto. Y a la gente le sigue chiflando el momento prostituta venía más. No lo puedo entender. Pues, entiendo que es porque muy está muy de guapa moda. Julia Roberts. No, entiendo que es muy guapa Julia Roberts. Pero no Porque estamos la ya en gente este se punto. siente identificada con ese rollo de los 80. por A favor, mí por favor. nos tiene un poco ya hasta las narices la película, las cosas como son. Siempre la Pero- ponen en Navidad otra vez y siempre tiene mogollón de audiencia. Que La se gente es arrasa, tonta, ¿eh? la Sí, gente sí, que es tonta. verdad que la ponga Telecinco, la ponga la Sí. primera, la ponga no sé quién, la ponga no sé cuántos, siempre arrasa por encima de cualquier cosa, porque parece que es una película como que recuerda un poco los valores. ¿Pero de- qué valores? Bueno, Prostituta chica, rescatada por millonario. Es que es una... Bueno, chica, pues bueno. diré que es muy Trump. Esto es un rollo que está ahora muy de moda, porque es muy Trump. Bueno, todo y esa esto. escena final en la que Del ella paraguas, está el con rollo, el bueno. paraguas. Cuando ya por fin le ponen y el tal, no traje, sé. de chaqueta y tal. Bueno, por favor, por favor. Ella lo que quería no, era seguir viviendo en el Bronx. No, Ella es un Yo rollo. quiero que pongan todos los navidades Priscila, reina del desierto. Queremos brillo, queremos Que a mí me risas, encanta queremos esa glamour. A mí canción. también, ¿Cuál? bueno, Me por encanta favor. la de Priscila. reina del Finally desierto. that happened to me. Sí, sí, es muy chula esa obra. Bueno, me como la cebolla de la ensaladera. Venga. Pues la cebolla de la ensaladera. Va. Pregunta, un desastre en la cocina. ¡Bueno! Venga, Portales, confiesa. A ver, Con ese arroz Un con el que te has desastre, hecho la vida. multimillonario. No.
No, no, os Confiesa, lo juro. Masterchef, confiesa. Y esto os lo digo de verdad en serio. Sí, claro. Todo es en va en serio. serio. Bueno, Todo es en serio. Luego pues nuestros una vez espectadores hicimos para una juzgarán, cena, pero- bueno, nos habían encargado una cena maravillosa y todo ese rollo tal. Bueno, una cena estupenda, no sé qué, somos como 40 tíos, no sé qué, no sé qué. Hicimos, dentro de nuestra incredulidad, pues estas cosas que tú empiezas, ¿no? Entonces montamos unas carrilleras allí a muerto, no sé qué, un potorro de carrilleras que te puedes morir. Un potorro de carrilleras. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues hicimos aquello y aquello empezó, dejamos tal, y aquello empezó a fermentar, y a fermentar, y a fermentar, y a fermentar. Llegan los 40, te lo juro por Dios, llegan los 40 tíos para cenar, y aquello, esto no se puede poner a nadie. A la basura, y búscate la vida. Ya el resto ya no os puedo contar más. Pero aquello no se pudo servir. Y eso fue un desastre, de verdad, os lo juro, ¿eh? Aquello perdimos hasta la camisa. Afortunadamente ya no pasa nada de eso. Pero esto es rollo business. Pero yo quería saber qué plato se te resiste así cuando se te quema el arroz. Como por ejemplo, yo tengo un desastre culinario que es mítico, porque es en los inicios de mi historia de amor, que es un arroz con miel. Que mi novio fue tan santo de tomar un par de cucharadas, porque yo intenté cocinar una de las primeras veces que quedé con él y le hice un arroz que como yo no sé echar sal a las cosas y tal, porque en mi casa se comía siempre sin sal, me quedó súper salado. Y luego no se me ocurrió otra cosa en modo creativo que para compensar el exceso de sal, echarle miel. Entonces hice arroz con miel y aquello era, o sea, arroz con miel, bueno, no voy a decir lo que era, pero ya el nombre... Una porquería. Pues sí, era una guarrada Pues y una el pobre, porquería. bueno, acabamos pidiendo una pizza, pero le di un par de cucharadas. Lo Yo intentó, quiero ¿eh? saber tu drama culinario personal, No, yo en Borja. casa es que cocino fenomenal. Ay, Entonces no tengo no. ningún problema. Ahora, también os digo una cosa. ¿Cocinas? No. Cocino poco, antes más, pero ahora también os digo una cosa. A todos aquellos que vengáis a cenar a mi casa, os diré que la cena es fake. Es decir, lo encargo todo. No hago nada. Luego lo emplatas, Y luego lo pongo todo con mi toque mágico y todo. Pero lo encargo todo, te lo juro por Dios. Yo me voy a meter yo por mis... No. Aún no ha nacido el hombre Que te haga cocinar. Que me haga mancharme las manos. Ay, no puedo. Este que está de un lado muy pequeñito, que seguro que es algo guay. Algo pequeñito. A ver, ¿qué? Me da la risa, me da la risa ya. Tu comida preferida. ¡Hombre! Yo sé cuál es. Pues no lo sabes. Hombre. Es la tortilla de patatas con chorizo que hace mi madre. Te lo juro. Un beso para la madre de Tere. ¡Mamá, sí, te hombre! quiero! Por La tortilla de supuesto. patatas con chorizo que hace mi madre es impresionante. Y yo como soy así vaga, también, no como esta señora, yo soy vaga, entonces cuando hago fiestas en mi casa encargo tal, no sé qué, o la madre tal, esta madre tal, pero yo encargo... Se la pides. Claro, ¿Y y te la prepara? vuela siempre en un vuelo. Sí, hija, claro, que mi madre me quiere, me la prepara, claro, No, me la hombre, prepara. pero puede no estar. Bueno, sí, pero bueno, Si coincide. tu madre no está, ya no hace Ya no hago la fiesta. fiesta, yo ¿Para ya, qué? vamos. Si no vamos a tener la tortilla de ¿Verdad? la madre de Ay, Tere. verdad, Perdona, la ¿cómo tortilla sois? de verdad, ¿Cómo o sea, sois de las patatas tortillas? con chorizo, que a mí me gusta así, con chorizo, o sea, toda la grasa y todo ahí, todo tal, me encanta. Es que lo del chorizo es genial, porque mira, el chorizo es como un perfume. Es decir, tú te puedes ¿Qué poner... perfume? ¡Un tú cacho te de puedes- chorizo grande! tú te puedes poner- Pero que no estás entendiendo nada, pareces la rubia que eras. No, porque tú te pones un vestido maravilloso, que son las patatas y el huevo, y luego lo perfumes con un chorizazo, no puede fallar. Porque Es tú eres decir, como muy de perfume de chorizo. Que no queremos perfume de chorizo, queremos un cacho de chorizo. ¡Ay, me quiero entre las patatas! Y las patatas ¡Un fritas trozo con grande! unto. Las patatas fritas con unto. Perfume de chorizo. No- Perfume de chorizo. Vi cosas en mi vida, pero perfume. Ay, ¿cómo sois? No tenéis ni idea. Oticutín. Cuando vayamos a tu negocio y no encontremos el Ay, chorizo. ya vendré, ya vendré. Pero lleva perfume. Haz así. Es un fake, sí. Bueno, por favor, ¿con ¿Qué? Es que siempre te tocan parecidas. ¿Con qué famoso tendrías una cena romántica? Ay, yo ahora Ay. mismo no sé. Pero también tampoco le hago ascos a nadie, ¿eh? Es decir, el que me quiera invitar. Pero, ¿cómo que le hago? No, pero no, es no. una cena romántica, amor. No, pero A romántica. ver, ¿cómo no hacemos No, eso? no, ¡Falete, que romántica. venga Falete, que venga Ay, Falete! sí. Esto ha quedado bien feo. Quiero ¿Verdad? decírtelo, bien feo. Vamos a Yo que venga un O sea, lo más famoso... visitado en la Plaza de Bastos, No, no. la Catedral, No, la Plaza de no. Bastos y luego... Yo, famosos del mundo. Famosos. De pueblo, de barrio o de lo que sea.
os espero y ya os pasan después, aquí me llamáis, aquí al correo, ya mi amiga Ana os da mi teléfono. Pero no, ahora, ¿con quién saldría a cenar así de forma romántica? Claro. Famoso que te ponga, Borja. Así en serio, en serio, en serio... En serio me gusta muchísimo, lo que pasa es que me parece un poco aburrido, pero entonces no. Bueno, entonces dile para... No, que nada. Para el tema. No, para el tema nada. Pero así un famoso de la Terriña o de fuera de aquí. Pero mira, no Sin tiene que ser ni un límites, Nobel, no ni pongas- de literatura, No. ni nada así. Te puede, O sea- puede ser una cosa más profana, Borja, no busques tanto en la Wikipedia. Que No. puede ser una cosa normal. No, pero yo saldría a cenar, pues así con algún cadáver. Pues yo tengo clarísimo, pues Ya. mientras tú piensas, digo yo el mío. Yo con Thor, que me encanta. Que Thor te pegaría un ostión que te dejaría... Me encanta Thor, No, me demasiado encanta. enorme, demasiado enorme. A mí toda esa gente me da mucho miedo, Ay, no, además se come tu pollo y el suyo, me refiero. Mientras no se coma tu pollo. No, se come no. Se come, no, me parece un horror. No, esa gente me da mucho miedo. No sé. A mí Liam Hemsworth, me encanta. Me encanta desde que lo vi en un programa de la tele, ¿cómo se llama? Del hormiguero, y que hacía así un pase y le pasaba la pierna por encima a Pablo Motos y le quedaba más o menos el escroto de Thor quedaba aquí, ¡alante frente de Pablo Motos! te encantó. Y dije yo, Dios mío, pero este más. No sé, yo paso palabra, porque... Porque no te acaba de convencer. No No, nos cuenta no que acaba vas de a ver decidir. nadie, Bueno, pues Miguel Bosé, aunque esté ya un poco gordo y tal. Ajado, aunque esté ajado. Venga, Miguel Bosé en los Mira, 80. le servía a cualquiera, le gustaba a todo el mundo y ahora no acaba de bueno, porque soy muy encontrar. exquisito, no, pero sí que es verdad que una vez... ¿Y Saint Laurent, qué te gusta? Oh, no, bueno, sí, señor, es que me turba un poco. Pues por eso. Sí, te lo juro, Y Saint Laurent, si estuviese hoy vivo en el momento en el que era un súper maravilloso, vamos, yo me lo pedía, te lo juro, Sí, sí. Sí, porque me da aquí en la chota. Te lo juro de verdad, me vuelve loco. Sí. Era la chota, venga. ¡Tachán! Venga. ¡Hala! ¡Que no puedes leerlo! Ya ¡Rata! está, léetelo. ¡No se puede! Léetelo. Es que así me da tiempo a pensar. No, mientras pero tú qué lo dices. rata. Es que yo soy tan llorona. La película con la que más has llorado. Es que yo soy tan llorona con las pelis. Con el precio justo llorabas. Lloraba con Pero es cualquiera. verdad, es que yo lloro muchísimo con las películas. Entonces, con la que, es que yo qué sé, he llorado con muchísimas. De hecho, hay algunas que no quiero ver ya porque lloro ya demasiado. Y entonces, ¿Y cuál fue la última? pues es que no lo sé, ahora estoy pensando, pero creo que fue una chorrada de estas que había en la tele después de comer, pero porque estaba yo un día sin No me lo puedo creer. Con una de esas de las 3:30, Sí, yo que lloro eso es con un todo. rollo. Yo como me pilla el día, lloro con Estás cualquier ahí. cosa. Pero es que eso es un rollo que te corta la digestión. Llorabas porque te duele la barriga. Déjate Yo no- de no, rollo. yo lloro con todo, de verdad. O sea, yo cada vez que lloro así como muy emocional y lloro mucho. Pues mira, Ay, yo... espera, hay una que fui a ver al cine hace poco que lloré muchísimo, no hace poco. Al no, hace cine, rápido. tú no vas al cine, que eres una rata. Pero a veces voy. Claro, pues ya hace 1000 años que no vas al cine. Porque tengo cine en casa. Y de la última vez que fui al cine había una pandilla delante pasándose botellas de vino y dije yo, para estar así, estoy en mi casa. Pero a qué sesiones vas tú, Pues a la normal. a la barata. Bueno, ¿y la última que llorabas, qué era? Pero es que no me acuerdo, pero ahora dejo una que hubo hace... Bueno, no me acuerdo. La mente privilegiada Sé de que mi lloré amiga. mucho, Bueno, pues yo lloré, mira, pero- te voy a decir Lloré una cosa. muchísimo, pero no me Lloré como acuerdo. lloró, pero pero- tuvo que ser hace poco porque fue en las cancelas. O sea, lo recuerdo de llorar muchísimo. Sí, las cancelas solo lleva abierto 6 años. Bueno, hombre, pues mira. Mi amiga, que es una rata. Pues mira, yo la última con la que he llorado. Que lo quiero pues mira, decir. la quiero decir. Mira, yo no suelo llorar mucho con las películas porque no me acabo de creérmelas. mogollón. Pero sí he de decir una cosa. Yo la última película en la que he llorado fue la del árbol, porque también me pillaba la del árbol, ese que el árbol... Yo no la he que querido ver. No, porque es como muy Un monstruo drama viene a total. verme, ya te lo digo. Yo te traduzco el lenguaje de Bueno, Borja. porque yo hablo de esta La del manera. árbol, vale, Sí, la de monstruo José viene a Antonio ver, Bayona. todo el niño con el árbol, el niño con la madre con la abuela con todo ese rollo. Entonces, sí que es verdad que en las películas yo creo que es un poco como te pille el Pillen muchas momento, veces, ¿sabes? sí. Porque puedes llorar con la mayor chorrada del mundo. Yo lloro con todo. ¿Con Pero a mí todo? me encanta. Quiero decir, no, con todos no, pero yo lloro muchísimo y soy de lágrima fácil viendo películas, pero porque yo me meto mucho en la historia, tengo la suspensión de la credulidad, así como muy a flor de piel, y yo me lo creo todo y entro mucho en la historia. Bueno, si la película es medianamente buena, claro, o si tengo el día tonto, que también puede ser. Pero a mí me encanta. Claro, quiero porque decir, volvemos a lo que decía Borja, que muchas veces es como te pille, como te nena. pille a Pues ti. sí. ¿Ya va? Mira, la que última ya- se la hacemos a ella porque quedan 3. Bueno, venga, yo cojo esta. Vale. ¿La puedo leer? Léela, léela. Déjale a ella la de sexo.
Uy. Ay, no sé. Es de matemáticas. No. Yo pido el quesito rosa. ¿A quién imitarías en un programa de televisión? Yo he imitado aquí a tantos, me encanta. Mira, no tengo ni idea, porque es que no soy muy mal imitador, no tengo ninguna gracia. Bueno, perdona. No me sale. No es verdad. No me sale Iria, nada. Vete a la hemeroteca. No. Tengo muy poca gracia. No tengo chispa. O sea, me parece muy difícil. Pero bueno, sí que es verdad que hay personajes que yo creo que son muy imitables. Es decir, todos aquellos que nos resultan más histriónicos y más tal. Mira, yo hay un personaje que adoro, que lo adoro. Lo adoro porque creo que es un genio. Y lo adoro porque creo que es un tío muy imitable, que es Karl Lagerfeld. Yo lo adoro, no lo puedo adorar Bueno, más. de hecho te hemos De hecho, visto. Te hemos Claro. visto. Aquí mismo. Aquí No, no, mismo, entonces, en la piel de Carla. Yo creo que es un tío muy imitable, que tiene muy mal genio. Creo que es un inútil integral para la vida cotidiana, pero él tampoco necesita moverse al nivel de los mortales. Pero creo que es un tío que es un genio y me parece muy fácil imitarlo. Y no me saldría nunca, pero me parece muy fácil imitarlo. Y yo creo que es un tío, bueno, yo lo adoro y creo que es el único que queda en este momento en el grandísimo universo que es la moda. A mí que me dice que ya he venido de todo. Yo ya he venido de todo el mundo disfrazada. A mí me encanta. Pero sobre todo porque ya vamos a la primera pregunta. Como yo no tengo ningún sentido del ridículo, y no es que no imite bien, pero es que como no tengo vergüenza... Bueno, tú imitas muy bien. ¿Qué va? Sí. Yo creo que sí. Que tú Yo creo. Y sobre todo cuando canta, imita muy bien a un ganso muerto. En la agonía. Mira, yo escuché un productor musical muy importante decir que cantar bien estaba sobrevalorado. Y Pues yo me lo tienes creí razón. totalmente. Porque Sí. cuánta gente hay que canta bien, pero luego hay que tener más cosas. Hay que tener más cosas. Sí. Tú mira a Enrique Iglesias, que canta fatal. ¿Y cuántos discos vende? Bueno, pues que Enrique Iglesias no solo. El problema que tiene no es que cante mal, es que tiene una neurona como la de nada. No. Porque, ojo, ¿quién es capaz de coger un dron y quedarse sin la mitad de los dedos? se vino arriba, Nena, se vino arriba. Es que a ver, en y se quedó momentos sin la mitad de peores los habremos dedos. visto, por ¡Ras! tanto, no escupas para arriba, perdón. En momentos peores nos Nos habremos hemos visto. visto, cualquier día nos ahogamos en una charca. Elige bien. No, Es que la última es la tuya, es ¿eh? que directamente voy a hacer trampas. No, chiquito. ¡Oh! Yo, mira, no la he visto, pero como he visto esa, te la voy a dejar a ti. Venga, va. Pues esta es la tuya. A El ver, libro que ¿qué leíste pone? más veces. El libro que he leído más veces. ¡El Pues- pronto! Ella, el pronto lo tiene chapadísimo. Y después viene, decir algo viene de eso. Lola, después viene Semana, Lola. después vienen lecturas, Claro. después he vuelto a leer y leen Es verdad. y vuelven Es a que no, leer. déjame pensar si he releído algún libro. Yo no. Es que No, no lo sabía lees una decirte vez y ya está. si he releído algún libro. Yo creo que no. No. No, yo creo que no. Bueno, pues a lo mejor La Biblia. cuentos que le leo a mi sobrino o algo así, ¿sabes? Esas cosas. Pero no, leo y paso, leo y paso, leo y paso. Pero como todo en la vida. Leo, pasar y pasar. Bueno, última entonces yo pregunta. creo La que- última se la haces a vos. No, es verdad. No. Venga, Me encanta, yo creo... como tú no la has visto, hazla tú. ¿Se la hago yo? Sí. Dame Que aquí. no la coja, ¿eh? Dame aquí. Que no la coja, que no la coja. Bueno, yo creo que ahora es el momento de que nosotros le hagamos una pregunta a la jefa. Después de haber metido en este apuro, Sí. yo creo que ahora es el momento de que te la hagamos a ti. ¿Tú ya la has leído? Sí. ¿Sabes cuál es? Sí. Me encanta. Me voy a inventar otra pregunta. ¡No, rata! Bueno, Ana, a ver, tú que conoces a tanta gente y tienes tantísimos amigos que a nosotros nos encantas, nos gustaría Y saber... tus amigos también nos gustan. Nos gustaría saber cuál ha sido tu gran noche. Venga. Mi gran noche. No vale decir uno de los elegantes, me lo pido. No, es que además no valen muchas, no valen muchas de las que digas. No vale ni los elegantes, ni gallegos del año, ni cosas de esas de trabajo. No, una gran noche que tú No, digas. queremos "Jo". una cosita personal. Una cosita como una de dentro, cosita que te salga de íntima. dentro. Una cosa que te Claro. salga de dentro de verdad. También tú a Claro. nosotros eres capaz, tienes la capacidad de sacarnos todo lo que llevamos dentro. Nosotros Yo no creo- tenemos la capacidad, pero te extorsionamos directamente y no Claro. te dejamos salir sin que nos des una confesión personal. Venga. ¿Cuál ha sido mi gran noche? Hoy es el Venga, día, va, Ana. Venga. va. Ay, no lo sé. Deja así. Buah. Venga.
Es que siempre tiendes a quedarte con las últimas grandes noches. Pero ¿no te acuerdas de una Porque yo que soy haya muy sido de eso, maravillosa? porque yo no tengo memoria histórica. yo Entonces, sí. no, yo no, yo paso y avanzo en la vida. y Ay, avanzo, pero y yo me avanzo, y acuerdo de avanzo. cosas, claro. Hombre, yo de algunas también. Pues entonces, a ver, Ana, A mí venga. es que yo me cuesta decidir, ha habido muchas grandes noches y entonces me cuesta muchísimo decidir. Quizá mi gran noche, pues... Yo he pasado grandes noches con Ana, también te lo digo, pero No yo lo quiero que dudo. diga una de las que no Las hemos noches de estado, Ana. porque claro... Claro, hemos pasado grandes noches. Bueno, mi gran noche, ahí va. Venga, va. Una noche en Londres, en un concierto. ¿Sí? Oh, qué ¿En un guay. concierto maravilloso? Bueno, época londinense, Sí. yo era muy feliz en mi época londinense y fui con una amiga, teníamos 2 pases de una productora en el estadio de Wembley Qué y el guay. típico concierto de muchísimos artistas. Yo en aquella Sí. época, pues claro, era como súper unisex al poder. Ah, qué guay, me Claro. encanta. I Need You Tonight, Claro. esas cosas, ¿no? Entonces, típico concierto que empieza por la mañana y acaba pues como a las 4 de la mañana, que allá ya es como si ibas a las 6, o sea, íbamos para casa de día, ¿no? Y tengo una imagen buenísima por todo lo que pasó, pues por lo que estaba viviendo, por cómo era todo aquello, pues con el pase que estábamos así bastante cerca, vimos a un montón de artistas. ¿Os acordáis de Blondie? ¡Hombre! Deborah Vamos a acordarnos de Harry, Blondie, bueno, era pues lo sí, más. Iban Blondie, iban muchísimos artistas que, bueno, era increíble. Y de repente, yo que estaba súper enamoradísima, como todo el mundo, de Michael Hutchins, Anda. y entonces Ah, claro. era un escenario inmenso que iba así como con un puente. Entonces subió él, solo pantalón de piel, torso al aire, Soy modo Elena diamelena, tipo de melena. Y de repente sube, se hace así la noche y tal, y él se cuelga y se queda todo en silencio y dice, I need you tonight. Y Bueno, se ya no puedes cuelga. morir. Pues es el recuerdo de la noche afónica, volviendo a casa, divertidísimo guay, con me amigos. Claro. ¿Sabes? Ese conjunto de noche de si viví alguna noche especial en mi Sí. vida, fue la I Need You Tonight, Oh. con el muy I Need You Tonight todo en mi vida. Qué guay. Bueno, pues yo creo que uno de nuestros Mi gran noche. momentos súper especiales es el haber estado hoy contigo, con lo cual yo creo que deberíamos darte un beso. Bueno, ¿no? perdona, yo te recuerdo otra noche de los 3, os recuerdo un cumpleaños en la Iglesias, en la mezquita travesti, que hicimos mogollón de actuaciones allí, que nos vinimos arriba, que el pobre señor se arrepintió de habernos abierto el micrófono, ¿os acordáis? Y que, por cierto, os diré que tengo 1000 fotos de esa noche. Bueno, ya pero sabéis eso queda que con mi nosotros. archivo fotográfico, vale, vamos, millones. Yo recuerdo con mucho cariño esa noche de cumpleaños que ¿Eso fue un habíamos cumpleaños ido, tuyo? Fue un cumpleaños mío, que habíamos ido a cenar y Qué acabamos allí risa, Sí. por favor. con... con TV, ¡Qué risa, por favor! ¿Te cantando una acuerdas? de Mecano. Bueno, no Una de cantamos lo- a de todo, pero todo, sí, ¿eh? en Una Mecano de una de Mecano, bastante yo te recuerdo arriba. una de Mecano. Esa me moló. Sí. Y el otro día me acordé Sí. de otro cumpleaños mío, Sí. que, ¿os acordáis? Yo recuerdo que estaba Ana Argiz, que le voy a mandar un beso enorme desde aquí, y que acabamos en el Corzo. Pudo haber sido. Ana Argiz. Me acuerdo perfectamente. Delante de un... Sí. que decía, quiero un ventilador. Sí, es verdad, porque queríamos ser milloncillas. Y queríamos ahí, bueno, y os recuerdo a vosotras dos cantando ahí como Paulina Claro. Rubio. A lo loco, a lo loco. A lo loco. A lo loco. En El Corzo es un sitiazo. Y Hombre, me acordé el Yo otro hice día mi porque alguien 40 Sí. cumpleaños en el Corzo. me acordé y que fue alguien una me dijo, superfiesta. nunca en mi vida estuve aquí. Yo dije, jo, pues... Pues yo es un estuve aquí". sitiazo, es un El sitiazo, Corzo, es una a mí me guata, encanta, a mí es me una guata encanta. auténtica. Sí. Yo Hay lo que celebrar quería. este año el cumpleaños por todo lo alto. Este Pues año sí. celebramos Le damos el un beso, cumpleaños. yo creo, Pues sí, ¿no? pues sí. Ay. ¡Guapa!